¿Qué onda, manitos y manitas, mis queridas y queridos suscriptores? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Gray con un nuevo video para este hermoso canal, esta hermosa comunidad llamada No Black Theory. Gracias a todos también por todos los que me han estado apoyando, por los que dejan sus comentarios, por los antiguos, nuevos y futuros suscriptores que van a estar en mi canal, porque gracias a ustedes yo voy a seguir subiendo videos, voy a seguir subiendo nuevas teorías, voy a seguir subiendo las mías propias. También les recordarles que aquí en la descripción van a estar mis redes sociales, también agregaré una nueva opción, un nuevo link de PayPal por si ustedes quieren darme alguna donación, 0,50 centavos de dólar, lo que les salga de su corazón. Y si no pueden, tranquilo que no pasa nada, ya con la receptividad con los que tú veas mi video me estás apoyando. Y se preguntarán el motivo de esto, ¿por qué? Es porque pronto voy a estar comenzando la universidad y con lo que vaya recaudando con usted, con la ayuda de ustedes, más lo que yo vaya, obviamente, trabajando por mi parte, eh, voy a estar cubriendo esos gastos de la universidad, pero muchas gracias por su apoyo si me lo llegan a dar por PayPal o si no, muchas gracias por el apoyo si ven por mis canales y comentan, porque igualmente me estarán apoyando. Sin más nada que decir, amigos, espero que disfruten este video, le den like, se suscriban y activen la campanita para que lleguen las futuras notificaciones de mi video. Y sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Libros de Injusticia. Capítulo 37. Ácida Aka. Habla normal. Pensamiento normal. Discurso de demonio. Pensamiento demoníaco. Otras variantes del habla. Ubicación / hora. Domingo 20 de diciembre, 19:45 H. Tártaro, ubicación desconocida. Caminando penosamente por el suelo yermo, Blue Devil se detuvo con vistas a una gran extensión de tierra. Detrás de él, su protegido Kid Devil siguió una gran roca que pesaba fácilmente más de 10 toneladas unida a su espalda presionando hacia abajo sobre él. Sin embargo, a pesar de la tensión en su cuerpo, Kid Devil continuó avanzando con el sudor corriendo por su frente, el pecho agitado y los músculos latiendo. Pensé que el fuego encendido debajo de él sería temporal. Daniel sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Me alegra ver que ese no fue el caso. La tercera generación de héroes era el grupo del que Edward formaba parte. La generación más nueva que había brotado recientemente y apenas estaba comenzando a hacer olas en todo el mundo. Sin embargo, eran grandes olas, era evidente para todo el mundo que había algo diferente en esta generación, algo que ninguno de los dos anteriores había poseído. La primera generación, la que pasó a formar la Sociedad de la Justicia, carecía de poder. Individualmente, habían poseído poca fuerza, incluso sus más fuertes, Green Lantern y Wonder Woman no habían sido tan impresionantes en comparación con los estándares actuales. En el mejor de los casos, eran promedio, incluso aquellos a los que el público a menudo se burlaba como Aquaman, Hawkman y Hawkgirl podrían haber derrotado incluso a Wonder Woman y Green Lantern durante los tiempos de la Sociedad de la Justicia. El talento y el poder individual habían sido su mayor caída, incluso ahora, después de volverse mucho más fuerte de lo que había sido en el pasado, Blue Devil se sentía como una hormiga entre gigantes. Un mortal entre dioses sería la mejor manera de describirlo. Su derrota a manos de Mordu, el señor del caos, que los aplastó a todos sin ayuda, fue la causa de su división. Les había roto el ánimo, aplastado su moral y destrozado su confianza. Incluso reclamar la victoria al final del día no fue de ninguna manera el resultado de un arduo trabajo y trabajo en equipo. Había sido el resultado de un solo hombre, el Dr. Fate, una figura que a menudo habían pasado por alto en ese momento. Después de esa derrota, uno por uno, los miembros comenzaron a desaparecer. Algunos se retiraron, otros se fueron solos y algunos como Wonder Woman y él mismo se aislaron y entrenaron al máximo para fortalecerse con diversos grados de éxito. Finalmente, la primera generación había pasado y poco a poco, una nueva generación comenzaba a formarse. Uno con héroes mucho más talentosos y poderosos que los suyos nunca fue y podría haber sido.
Eran, como muchos de la humanidad los consideraban, dioses entre los hombres. Héroes con el poder de destruir continentes con facilidad, individuos que Blue Devil sabía que podían destruir incluso planetas si así lo deseaban. Ningún ejército en el mundo era lo suficientemente fuerte o bien equipado para hacer frente a tal fuerza. Pero incluso ellos no eran imparables, incluso ellos, al igual que la Sociedad de la Justicia, formaron un equipo propio, la Liga de la Justicia. Uno que se erigió como un símbolo de poder y paz que eclipsó por completo a su precursor. Sin embargo, estaba más dividido que el de ellos. La Sociedad de la Justicia necesitaba trabajar junta para cubrir sus diversas debilidades. La Liga de la Justicia se vio obligada a trabajar en conjunto para combatir a enemigos aún más poderosos. Una diferencia a menudo pasada por alto por muchos, pero tan monumental en su significado. Uno que había enviado a las dos organizaciones por caminos muy diferentes. Sin embargo, la tercera generación, al igual que sus predecesores, había establecido un camino propio completamente nuevo. Uno que equilibraba las fortalezas de las dos organizaciones anteriores y, por lo tanto, era aún más fuerte que ambas. Todos eran jóvenes, ninguno incluso mayor de 20 años, una edad en la que muy pocos héroes de la primera o la segunda generación habían tomado el manto de héroes. Tenían mentores que los guiaban, les impedían tomar las decisiones equivocadas que habían tomado. Los héroes más jóvenes estaban parados sobre los hombros de sus mentores y luchaban por alcanzar alturas aún mayores. Y todos eran talentosos, cada uno con habilidades únicas y poderosas muy parecidas a la segunda generación. Sin embargo, a diferencia de la Liga de la Justicia, no se había convertido en arrogancia y creencia en la propia capacidad hasta el punto de que no estaban dispuestos a trabajar con otros. Muchos de los jóvenes héroes eran amigos cercanos de otros, una amistad que fue clave para formar un equipo fuerte. Sin embargo, quizás la mayor influencia sobre este grupo de héroes fueron las acciones de dos individuos. El primero, la muerte de Dove. Había pasado tanto tiempo desde que un héroe había muerto y era la primera vez que un héroe tan joven había muerto en el cumplimiento de su deber. Un héroe que no había perdido la vida por un error estúpido o por arrogancia, sino que dio su vida de buena gana. Se sacrifica desinteresadamente para salvar a otro. Un acto que había tocado la fibra sensible de muchos, un recordatorio del duro mundo en el que vivían. Una llamada de atención a lo peligroso que sería y podría ser. Sin embargo, la mayor influencia fueron las acciones de un joven, Maelstrom. Un héroe de orígenes recientes y aunque no es completamente conocido por el público, solo reconocido por sus acciones dentro de la División de los Mundos y por su participación en la guerra de pandillas de Gotham, sin embargo, su impacto fue profundo. Había sido el líder del equipo de justicia joven, su primera iteración y posiblemente la más fuerte. Naruto había dado el ejemplo, esforzándose más duro entre todos sus compañeros de equipo, soportando cargas de las que nadie estaba al tanto o preparado. Había reconocido que, a pesar de lo talentosos que eran muchos en su equipo, no eran imbatibles y se había esforzado por superar esa flagrante debilidad desarrollando un equipo que pudiera trabajar en conjunto sin problemas. Una lección que se había quedado con muchos, especialmente Aqualad, que había asumido el papel de líder en la ausencia de Naruto y también Robin, que había formado su propio equipo de héroes, los jóvenes titanes. Pero a pesar de todo eso, el impulso constante de Naruto por hacerse más fuerte, por superar sus límites, tal vez a sabiendas o no, los había asombrado a todos. Era difícil recordar una época en la que la Liga de la Justicia no fuera imbatible. Una época en la que la Liga de la Justicia luchó y casi nos derrotan una y otra vez. Entonces, para muchos, habría sido la primera vez que vieron a alguien esforzarse tanto y los inspiró a hacer lo mismo. Quizás por orgullo, quizás por vergüenza, quizás por culpa. ¿Quién conoce la motivación detrás de sus acciones? Pero el resultado fue el mismo, cada miembro se había esforzado por igualar la determinación de Naruto, esforzándose por trabajar más y más duro. A su vez, inspirar a quienes los rodean a hacer lo mismo. Ni siquiera Erie fue capaz de ignorar tal determinación. Daniel pensó para sí mismo, su protegido finalmente se detuvo y quitó la piedra gigante de sus hombros. Apoyando las manos en las rodillas mientras respiraba profundamente. Ponte de pie, podrás respirar mucho más fácilmente. Kid Devil lo hizo a regañadientes, con las manos descansando en la parte superior de su cabeza, su rostro se transformó de dolor mientras su estómago y músculos le gritaban que se detuviera. Joder, eso fue difícil. Dijiste que no querías que fuera fácil. Blue Devil le recordó.
Si mal no recuerdo, querías poder vencer a Tempest en una pelea y borrar esa estúpida mirada de suficiencia de su rostro. Daniel había presentado a su protegido al equipo de justicia joven hace unas semanas, a principios de noviembre. Había estado jugando con la idea de que Kid Devil se uniera, entrenar con aquellos de su edad podría resultar ser la fuerza impulsora para deshacerse de su pereza adolescente. No solo eso, sino que el equipo a menudo recibía lecciones de varios miembros de la Liga de la Justicia, aprendiendo no con un solo héroe, sino con todos ellos, incluso con sus miembros más fuertes. La Liga de la Justicia aparentemente había reconocido el talento y el potencial de la nueva generación y tenía la intención de cultivarlo tanto como fuera posible. Especialmente considerando el hecho de que la Liga de la Justicia había sido efectivamente derrotada el año pasado por primera vez en su carrera. El público no lo sabía, pero afectó a la Liga de la Justicia y a sus miembros de todos modos. La nueva generación necesitaba ser más fuerte para que si tal situación volviera a ocurrir, cuando la Liga de la Justicia fuera derrotada o controlada por el enemigo, hubiera una defensa allí para detenerlos. Teniendo en cuenta los resultados, ese entrenamiento comenzaba a tomar forma y era precisamente por eso que Blue Devil había querido que Kid Devil se uniera. Pero durante una de las sesiones de entrenamiento, Edward se había enfrentado a Garth y perdió fácilmente. A pesar de que la mayor fuerza del Atlante era la magia, Tempest ni siquiera la había usado, confiando puramente en sus reconocidas habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Kid Devil, a pesar de ser tan fuerte y rápido como él, a pesar de poder respirar fuego, que era una debilidad de la especie Atlante, Kid Devil había sido vencido en menos de un minuto. Esa pérdida había avivado las llamas, y era precisamente por eso que estaban aquí en el Tártaro. Naruto tenía la idea correcta de que no había mejor lugar que aquí para entrenar, pero también era increíblemente peligroso. La muerte era una posibilidad muy real, pero Kid Devil estaba decidido y aquí estaban. Entonces, ¿dónde dijo Constantine que estaba Naruto? Preguntó Eddie, finalmente logrando recuperar el aliento mientras miraba hacia el horizonte. Señalando con el dedo hacia el noroeste, Blue Devil sacó una pequeña nota que Naruto había escrito. Justo ahí. Luego le pasó la nota a Kid Devil a su indicación. En ella había una lista de áreas y el nivel de demonios que frecuentaban esa área. Había marcas al lado de ciertas áreas, 13 en total, que al lado decían, no entres. Por lo que Naruto les había dicho anteriormente y compilado con el resumen básico de los demonios que habitaban esa área, probablemente significaba que eran los territorios de los 13 príncipes del Hades. Esa es la zona de nivel medio, señaló Eddie, silbando ligeramente. No dijo que luchó contra ellos en octubre y trató de evitar a esos tipos tanto como le fue posible. Él hizo. Blue Devil asintió con el ceño fruncido. ¿Ha corrido un riesgo innecesario? ¿Quizás confiar demasiado en sus habilidades? ¿O tiene tanta confianza? Eso es un movimiento valiente. A pesar de mirar inicialmente con desprecio al rubio, Kid Devil había ganado un nuevo aprecio por él en su primer encuentro con el chico. Especialmente cuando vio de primera mano la habilidad y el poder de los chicos. A pesar de lo bueno que era Garth, no era ningún secreto que personas como Miss Martian, Aqualad y Superboy podían darle el culo en todo momento. Sin embargo, lo que vio de Naruto ese día eclipsó por completo todo lo que habían hecho. Naruto estaba en una liga propia. No es de extrañar que sea considerado como la figura principal de nuestra generación, está jodidamente loco. Al notar el silencio de sus mentores, Kid frunció el ceño a su vez. Deberíamos ir a ver cómo está, solo para asegurarnos de que todo esté bien. Por un momento, Blue Devil no dijo nada. Creo que ahora tengo un buen manejo de la teletransportación. Pero en ese momento todo cambió. Exclamación de cierre. Un poderoso rugido atravesó la tierra, una explosión de humo se elevó hasta convertirse en una pequeña nube en forma de hongo. Y pocos segundos después, una poderosa ráfaga de viento los golpeó, casi tirándolos al suelo. De hecho, si no fuera por la roca detrás de Kid Devil, habría salido volando. Jadeando en estado de shock, Eddie cayó al suelo golpeando la cabeza desde donde golpeó contra la roca, dejando una abolladura considerable en su superficie. Pero Blue Devil, mientras tanto, se quedó completamente quieto, con los ojos muy abiertos al sentir el poder proveniente de esa área. Algo está mal. Murmuró y momentos después, sonó un segundo rugido. Exclamación de cierre. Era más silencioso, menos poderoso, pero para Blue Devil, lo reconoció al instante. Niño, llévanos allí ahora mismo. Sacudiendo su cabeza. El niño se puso de pie, moviendo la cola y cortando hacia abajo.
Una línea de fuego se formó en el espacio, abriéndose lentamente y revelando un portal por el que ambos saltaron sin dudarlo un momento. Sin embargo, cuando salieron por el otro extremo, vieron la cabeza escamada de un dragón de 3 cabezas que se volvía hacia ellos. Su mandíbula está abierta de par en par y un brillo organizado procedente de la parte posterior de la boca. Reaccionando rápidamente, Blue Devil empujó a su protegido con tanta fuerza como pudo, enviando a Eddie volando lejos de su ubicación. Al mismo tiempo, apuntó su tridente directamente a la cabeza del dragón y con un rugido, desató una poderosa ráfaga de Elfire directamente hacia él. Sin embargo, apresurarse para encontrar su ola de llamas fue otra, aún más poderosa, explosión de llamas que fue liberada de la mandíbula del dragón. Domingo 20 de diciembre, 19:45 H. Tártaro, ubicación desconocida. Lanzando un grito, Naruto empujó su puño hacia la formación rocosa, liberando simultáneamente una poderosa y concentrada ráfaga de viento directamente en ella. A diferencia de sus intentos anteriores, no hubo demora, ni siquiera una fracción de segundo. Tan pronto como su puño entró en contacto con la ráfaga de viento también lo hizo y estalló hacia afuera. Permaneciendo allí, con el puño extendido, Naruto sintió que sus labios se movían hacia arriba en una sonrisa triunfante. Finalmente. Murmuró alegremente, mientras daba un paso atrás, con los brazos cayendo a los lados. Ya era hora de que lo anotara, ¿ahora en qué quiero trabajar a continuación? Pero antes de que pudiera pensar en qué hacer a continuación, escuchó el sonido de pasos pesados, las vibraciones que causaban bajo los pies y se volvió. Tal como esperaba, 2 demonios caminaban hacia él. Ambos grandes, pero uno solo una enorme bola de grasa y otro que posee grandes brazos musculosos pero un cuerpo bastante delgado. Sin embargo, Naruto en su tiempo en el Tártaro había visto demonios que parecían más extraños, por lo que fácilmente los descartó a ambos. Ambos están al nivel de 3 colas, tal vez el gordo podría estar al borde de más que eso. A pesar de esto, Naruto estaba lejos de estar preocupado, en cambio, sintió una sensación de anticipación que lo agarraba. Podría vencerlos con bastante facilidad si tuviera acceso a una cola de poder, pero estoy chocando con un obstáculo en mis habilidades mágicas. Sí, intentemos irnos sin mis poderes demoníacos esta vez. Con ese pensamiento, Naruto caminó hacia los 2 demonios. Una vez más fueron interrumpidos, los 3 se detuvieron cuando el suelo debajo de ellos tembló violentamente. Un sonido de roca debajo de ellos desmoronándose y cediendo mientras todos caían de rodillas en un intento por estabilizarse. Ninguno tuvo ni un momento para darse cuenta de lo que había sucedido antes de que el suelo se abriera, gruesas púas perforando y rompiendo alrededor de los 2 demonios. Fue solo entonces que Naruto se dio cuenta de que estaba mirando la mandíbula de una enorme bestia antes de que estallaran 2 pares de mandíbulas más. Uno que lo rodeaba y Naruto apenas logró escapar con vida, saltando rápidamente a una sola cola y saltando en el aire evitando ser tragado entero mientras se cerraban a escasos centímetros por debajo de su pie izquierdo. Volteando por el aire, Naruto aterrizó en cuclillas un poco más lejos mientras observaba el cuerpo de una bestia gigante levantarse, las primeras 3 cabezas grandes que acompañaban a las mandíbulas, 3 pares de iris amarillo dorado mirándolo. Luego siguieron cuellos largos y escamosos, que se cerraron en la parte inferior y se fusionaron con el cuerpo único de una gran criatura bípeda. Sus grandes pies se estrellaron contra el suelo, agrietándolo y haciendo que temblara violentamente mientras sacudía su cuerpo quitando los escombros que lo cubrían. Luego, desde su espalda, 2 grandes vientos se desplegaron, una cola se deslizó por el suelo y Naruto se dio cuenta de lo que estaba enfrentando. ¡Mierda! Maldijo mientras miraba al dragón de 3 cabezas. Exclamación de cierre. Sus palabras hicieron que soltara un poderoso rugido, tanto que la visión de Naruto fue rápidamente superada por el humo y su cuerpo fue recogido en la poderosa onda de choque y enviado volando hacia atrás. Gruñendo cuando su espalda se estrelló contra el suelo, rebotó y fue un poco más lejos antes de aterrizar de nuevo. Después de la 5ª vez, Naruto logró clavar sus colas en el suelo, girando su cuerpo para aterrizar con los pies primero. Aún así, fue empujado continuamente hacia atrás, las colas y los pies dejaron profundas trincheras dentro del suelo mientras luchaba por detenerse, antes de enterrar sus manos en la tierra para ayudar con el esfuerzo inútil. Finalmente, aunque se detuvo, a más de 20 millas de distancia, el dragón de 3 cabezas se convirtió en una pequeña mancha en la distancia. Eso fue una maldita locura. Todo eso solo por un rugido. Pensó asombrado. No solo eso, es poder. Es aplastante.
Solo sentirlo había hecho que Naruto comenzara a sudar frío, pero apretó los puños y negó con la cabeza. Como estoy ahora, la única opción es la retirada. Naruto se dijo a sí mismo. Este tipo está en un nivel completamente diferente a cualquier cosa que haya enfrentado antes. Incluso si hice todo lo posible, no creo que pueda ganar. En ese momento, poderosos rayos de energía atravesaron el paisaje convergiendo hacia él. No hubo tiempo para esquivar y, por lo tanto, Naruto usó una de sus tácticas favoritas. Exclamación de cierre, aunque no es tan poderoso como el rugido que este dragón había desatado. Todavía era lo suficientemente fuerte como para desviar los rayos de su curso, explotando a su alrededor y justo cuando Naruto se preparaba para un seguimiento, se detuvo. Porque en la distancia, el dragón desató una ola de llamas contra dos figuras que caían. ¿Es eso?, murmuró, abriendo los ojos al reconocer a una de las figuras. Era Kid Devil y mientras veía a la segunda figura ser envuelta en las llamas del dragón, Naruto rápidamente se dio cuenta de que era Blue Devil. ¡A la mierda! Maldiciendo, Naruto estalló, cerrando rápidamente la distancia entre él y el Kid Devil que caía y saltó. Atrapó al protegido de Blue Devil y aterrizó, colocándolo a salvo antes de correr hacia el dragón. A medida que se acercaba, afortunadamente pudo distinguir que Blue Devil estaba vivo, todavía luchando contra la ola de llamas liberada por el dragón con una ola propia. Pero eso no era más que una cabeza, las dos restantes volviéndose hacia él. Al ver venir la cola, Naruto rápidamente saltó hacia la derecha, sin interrumpir ni una sola vez su paso mientras se acercaba rápidamente solo para ver las dos cabezas, preparando numerosas explosiones más brillantes entre sus mandíbulas. Y de la bola de energía mucho más grande, docenas de otras más pequeñas salieron disparadas hacia adelante a un ritmo rápido. ¡Mierda! Rápidamente, Naruto se lanzó alrededor, moviendo los pies y constantemente esquivando cada rayo de energía que podía. De vez en cuando usaba sus colas para golpear algunas que se acercaban demasiado, aunque se necesitaron las tres para desviar a una de su curso. Al escuchar que el suelo se rompía, Naruto siguió sus instintos y saltó en el aire. Se hizo justo a tiempo, ya que la cola del dragón se precipitó por el aire en el que había estado una vez. Tan pronto como aterrizó, Naruto rápidamente saltó hacia atrás justo cuando Blue Devil hizo lo mismo, ambos deteniéndose uno al lado del otro. No sé por qué estás aquí, pero estoy agradecido por ello, dijo Naruto y Blue Devil asintió con la cabeza. ¿Alguna idea de quién es este tipo? Ni idea. Respondió Blue Devil. Supongo que al final del día no importa. Está aquí para matarme, así que supongo que tenemos que matarlo primero. Aunque lo que ninguno dijo fue lo difícil que sería esa tarea. Incluso ahora podían sentir el poder dentro del dragón, era de naturaleza demoníaca e inmensamente poderoso. Tengo alguna idea. Ante ellos, el dragón se levantó, el cuello brillando intensamente. Moverse. Simultáneamente, tanto Naruto como Blue Devil se separaron, tres olas de brillantes llamas rojas se precipitaron hacia ellos, fusionándose en una poderosa ola. Mientras lo hacía, Blue Devil apuntó con su tridente y disparó numerosos rayos de energía mágica que golpearon la piel escamada del dragón dejando un leve chamuscado sobre ella. El propio Naruto movió la cola obteniendo resultados similares. Sin embargo, cualquier seguimiento se encontró con una poderosa barrera mágica. Al ver esto, ambos obtuvieron el mismo resultado, mágicamente poderosa puede ser esta criatura, pero sus defensas no son tan buenas. Puede haber tomado la forma de un dragón, pero este demonio, no tiene sus defensas. Blue Devil no podía afirmar haber tenido una gran cantidad de interacciones con dragones en su vida, pero tuvo algunas. Las escamas de dragón eran increíblemente resistentes tanto a los ataques físicos como a los mágicos. Este demonio, tal vez por orgullo o engaño, había asumido la forma de un dragón pero no había podido replicarlo todo. Arriba, un portal formó a Kid Devil cayendo y aterrizando sobre la espalda del Demon. Su boca se abrió y de ella, un soplo de llamas cayó sobre la espalda de Demon haciendo que soltara un rugido de dolor. Domingo 20 de diciembre, 19:45 H. Tartaro, ubicación desconocida. Constantine tenía una experiencia limitada con Tartarus, interactuar con dioses como Hades siempre era mucho más complicado de lo necesario. Eran arrogantes y esperaban que los mortales se doblegaran a todos sus caprichos sin ton ni son. Al menos los demonios sabían lo que era un intercambio, incluso si su idea de un intercambio no era justa. En cierto modo, a pesar de afirmar ser mejores que los demonios, eran igual de malos, si no peores, en algunos casos. Al menos los demonios no se follaban a todo lo que vivía, respiraba y caminaba sobre dos piernas.
Uno solo necesita mirar la cantidad de hijos bastardos que los dioses habían producido durante milenios para ver qué tan malos eran los dioses antiguos. Así que cuando Nabú cobró uno de los muchos favores que le debía Constantino, era seguro decir que no estaba nada complacido de saber que tenía que ver con el Tártaro. La barrera entre el infierno y el Tártaro era increíblemente delgada, incluso tan delgada como un papel no le hacía justicia. Lo único que impidió que los habitantes del infierno se apoderaran de él, los demonios que en promedio eran mucho más poderosos que los que se encuentran en el Tártaro, se debió a una figura. Infierno. El poder que ejercía y las conexiones que tenía con los dioses antiguos del Olimpo aseguraron que los demonios no tiraran de su suerte. Algunos como los 13 príncipes se habían ganado su favor y había algunos otros demonios poderosos que llegaron al Tártaro como un medio para descansar. El infierno era una batalla constante, con territorios en los 9 círculos que se intercambiaban constantemente. Por lo tanto, muchos de los demonios mayores que simplemente habían cambiado ese impulso por más, el pecado de la codicia por uno de pereza escaparon al Tártaro. Era muy parecido a cómo la gente normal se iba de vacaciones a algún lugar para relajarse. Pero nuevamente, Jon todavía no tenía deseos de involucrarse, pero por supuesto, Jon debía un favor y Nabú pidió que se lo pagara de esta manera. Una figura incondicional como él difícilmente podía negarse y todo lo que tenía que hacer era mostrarle al nuevo aprendiz de Nabú, Naruto Uzumaki el mestizo, una entrada secreta al Tártaro. Había docenas en todo el infierno, era simplemente una cuestión de escoltarlo de manera segura a uno que fuera desafiante y, por lo tanto, ¿por qué lo requerían? Por supuesto, solo había una puerta de entrada al Tártaro a través del mundo humano, pero estaba custodiada por las Amazonas. Será mejor que convenzas a un vegano de que coma carne por el resto de su vida que conseguir que los amazónicos te permitan acceder a la entrada. Y mucho menos, Jason, ese viejo bastardo es un viejo cabrón testarudo. Jon frunció el ceño, viendo cómo Blue Devil y Kid Devil se abrían paso a través de la misma entrada por la que había llevado a Naruto hace muchos meses. Él les había mostrado el camino una vez antes y Blue Devil apenas era débil. Pero las cosas habían sido extrañas dentro del infierno recientemente, la actividad de los demonios, especialmente de los más fuertes, se estaba volviendo más frecuente. El simple hecho de entrar y salir de las entradas se estaba volviendo más difícil y peligroso. Tan fuerte como era Blue Devil, incluso él no sobreviviría contra algunos de los demonios más poderosos. Sin mencionar las docenas de Demon Lords que existían dentro del infierno. Hacerlo solo sería un desafío, pero tratar de proteger a su protegido inexperto, Kid Devil lo haría imposible. De ahí por qué ahora estaba atrapado siendo un chofer barra guardaespaldas glorificado. ¡Qué divertido! Solo unos años más, eso es lo que dijeron ambos. Se recordó a sí mismo, encendiendo otro cigarrillo mientras miraba los numerosos cadáveres humeantes de demonios. Solo unos años más y puedo fingir que esta fase de mi vida nunca sucedió. Pero en ese instante, una ola de poder se apoderó de él. Uno que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca y que un escalofrío recorriera su columna vertebral. Hay un demonio como ese dentro del Tártaro. Eso era algo de lo que Jon no se había dado cuenta. Ixion es el demonio más fuerte que hay, pero ni siquiera él tiene este nivel de poder. ¿Qué tipo de monstruo hay y por qué Hades lo dejó vivir? Y por un momento, Jon se detuvo antes de apretar los puños. A la mierda. El cigarrillo se le cayó de la boca y lo apagó con el pie antes de atravesar el portal. Domingo 20 de diciembre, 20:30 H. Tártaro, ubicación desconocida. Gruñendo, Naruto estrelló un poderoso generador de heno sobre la cabeza del demonio, tirándolo al suelo. Un segundo se volvió hacia él, una poderosa ráfaga de energía a punto de dispararse sobre él solo para que Blue Devil interviniera. Sosteniendo su tridente en un agarre inverso, Blue Devil dio algunos pasos hacia adelante antes de lanzarlo con todas sus fuerzas. Un fuerte grito escapó de sus labios mientras avanzaba a trompicones en el seguimiento. Al mismo tiempo, Kid Devil lo abordó a un portal justo cuando la tercera cabeza desató una ola de llamas. El tridente salió disparado por el aire, perforando el cuello del dragón y provocando que su explosión se disparara inofensivamente al aire. Un fuerte chillido escapó cuando la sangre brotó de su corte, lo que permitió que Naruto cayera de manera segura al suelo y se uniera a los dos a una distancia segura. Esto no está funcionando tan bien como pensaba. Kid Devil exhaló con el pecho agitado. Lo ha hecho bien considerando que esta fue su primera pelea real. Es cierto que había sido relegado a tareas de extracción en los últimos 20 minutos, pero lo había hecho increíblemente bien.
Su control y dominio sobre la teletransportación y el acto de abrir portales habían mejorado enormemente, volviéndose casi instintivo ahora gracias a que su vida estaba en juego. Sin embargo, era obvio que la duración y la inexperiencia con sus poderes lo estaban afectando. Kid Devil estaba exhausto. Naruto y Blue Devil fueron perfectamente capaces de continuar la pelea, pero ambos estaban muy conscientes de que la razón por la que lo habían estado haciendo tan bien se debía a la capacidad de teletransportación de Kid Devil. Sin él, las cosas se volverían mucho más difíciles. Es esa durabilidad suya, eso es una debilidad, pero se ha estado protegiendo con una barrera mágica, señaló Naruto con el ceño fruncido recordando las numerosas ocasiones recientes en las que había estado a punto de aterrizar solo para golpear una barrera mágica. Teniendo en cuenta que la bestia era mágicamente poderosa, esas barreras eran increíblemente poderosas y la mayoría de las veces, se condensarían en una bola después y luego se dispararían contra él. Blue Devil asintió con la cabeza, él también había experimentado problemas similares. Si puedo recuperar mi tridente, debería poder romper su barrera si bombeo suficiente magia en él. Pero solo necesitamos algo que pueda matarlo de un solo golpe. Aquí, tanto Naruto como Blue Devil se miraron el uno al otro, cada uno pensando en lo mismo. Bien, que se joda. Naruto maldijo con un profundo suspiro. Realmente no quería volver a intentar esa técnica. Es efectivo, pero duele mucho quedar atrapado en esa explosión. Si no fuera por el grave daño que le hizo a él como usuario, Naruto consideraría usarlo con más frecuencia, pero honestamente, era demasiado peligroso y dañino para él. ¿Cuál es nuestro plan entonces? Kid preguntó. Blue Devil lo distrae mientras yo acumulo poder. Chico, una vez que tengas suficiente poder, abres un portal para mí justo enfrente de mí y me dejas caer por encima de su cuello. Justo en la base donde se conectan las tres cabezas. Azul Diablo, destruyes la barrera. Simple, ¿verdad? A pesar de eso, ninguno de ellos, ni siquiera Naruto, creía que lo fuera. Había muchas cosas que podían salir mal y todas podían fallar si incluso una sola cosa saliera mal. Si Blue Devil no pudo distraerlo adecuadamente. Si Kid Devil fue un poco tarde en la creación de su portal o incluso un poco fuera de lugar. Si Naruto no reunió suficiente poder a tiempo o lo hizo demasiado pronto. Un montón de pequeñas cosas que, si no se hacen a la perfección, acabarían fracasando. Pero en cierto modo, en situaciones en las que todo estaba en juego, muchas veces se podían lograr grandes cosas. Dio la casualidad de que en este momento, todo lo hizo. Blue Devil vertió su corazón y su alma en cada acción. Gastando cada gramo de fuerza que tenía en sus huesos mientras luchaba desesperadamente para mantener la atención de los demonios sobre él. Y justo cuando Naruto había vertido una sola cola de poder en la bola condescendiente sobre su brazo y comenzó a agregar una segunda, Kid Devil abrió un portal por el que Naruto saltó. Hubo un grito de Kid Devil, indescifrable para Blue Devil, cuyo único enfoque estaba puramente en la tarea que tenía entre manos. Pero lo registró y su significado y saltó lejos, canalizando tanta magia como pudo en su tridente mientras aterrizaba en el suelo. Tan pronto como lo hizo, dio un gran paso hacia adelante, los músculos se tensaron y arrojó su lanza con todas sus fuerzas. Los músculos explotaron dentro de sus brazos, Blue Devil utilizó cada centímetro de su cuerpo en este lanzamiento mientras colapsaba al suelo justo cuando Naruto apareció fuera del otro portal. Con un grito, Naruto cayó de cabeza contra el demonio, una bola de energía demoníaca inestable empujó hacia adelante y explotó hacia afuera. Domingo 20 de diciembre, 20:30 H. Tártaro, ubicación desconocida. De rodillas, Constantine erigió una barrera para protegerse de los poderosos vientos que azotaban la zona. Grandes rocas y otra variedad de escombros fueron arrastrados, algunos chocando contra su barrera y rompiéndose aún más. ¿Qué diablos fue eso? Se preguntó, dejando caer su barrera cuando el viento aullante amainó y trajo un respiro temporal. La elección de venir había sido una decisión difícil personalmente hablando. No tenía ningún apego real a ninguna de las personas aquí en el Tártaro, pero lo que le interesaba era el poder que pertenecía al demonio. También le preocupaba que un demonio de tal poder pudiera haber escapado a su atención e incluso a Hades durante tanto tiempo. Y si Hades lo sabía, ¿qué clase de demonio era el que le permitía residir en el Tártaro sin ser molestado durante tanto tiempo? Había estado progresando rápidamente cuando sintió la explosión de energía demoníaca. Se precipitó a través del paisaje y mantuvo una profundidad de rabia que fue escalofriante para sus sentidos.
Por pequeño que fuera en comparación con muchas otras entidades demoníacas, ese poder tenía una potencia de rabia que no muchos de los demonios que Constantine había enfrentado alguna vez poseyeron. Y se ha enfrentado a muchos demonios en su cruzada contra las fuerzas sobrenaturales que amenazaban la Tierra. Luego vino la luz cegadora que obligó a Jon a detenerse, frunciendo los ojos en un intento de cubrirse de la vista. No hizo mucho y luego vinieron las violentas vibraciones del suelo bajo sus pies, que le doblaron las rodillas y lo obligaron a caer al suelo. Constantine tenía la experiencia suficiente para saber lo que vendría después y, por lo tanto, había convocado una barrera para protegerse del viento. Y ahora, cuando abrió los ojos, haciendo una mueca de dolor, Constantine se quedó mirando una nube en forma de hongo que se elevaba hacia el cielo. Debajo, un ancho cráter de millas de largo y miembros quemados de demonios esparcidos por todo él. En el centro, había una gran salpicadura de sangre, la mitad de los restos de lo que podría haber sido un dragón de algún tipo. Antes de que se dispusieran tres figuras, poniéndose de pie lentamente después de alguna deliberación. ¿Ganaron? La incredulidad que sentía no era de ninguna manera pequeña, el poder que había sentido saliendo de Kedemon no era débil. De hecho, estaba superando a Ixion, pero estos tres lo habían derrotado en tan poco tiempo. Constantine sabía que Blue Devil no era de ninguna manera débil, pero tampoco era exactamente fuerte. Era mediocre y de ninguna manera debería haber podido enfrentarse a este demon mientras protegía a su protegido al mismo tiempo. Hablando de eso, su protegido tampoco habría sido de mucha ayuda, sus poderes no estaban desarrollados y era un novato, sin entrenamiento ni experiencia. En cuanto a Naruto, el niño tenía potencial y ciertamente había estado entrenando duro durante meses dentro del Tártaro. Pero a pesar de todo eso, no había forma en el infierno de que pudiera ganar, incluso con la ayuda de Blue Devils. Entonces, ¿qué diablos pasó aquí? Sabiendo exactamente a dónde tenía que ir y lo que le esperaba, Constantine chasqueó los dedos y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Apareciendo momentos después ante los tres héroes maltratados. Así que este es un buen lío en el que se han metido, muchachos. Los dejó solo por menos de 5 minutos y de repente se involucran en un gran espectáculo de mierda. Felicitaciones. El sarcasmo mordaz que se filtró de su tono era demasiado claro pero no tuvo ningún efecto. Cada uno de los héroes aún se está recuperando de las secuelas de la explosión para tomar nota. Constantine. Daniel saludó luego de un rato en el que el hechicero en cuestión logró encender un cigarrillo. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, tenía curiosidad por ver qué clase de demonio tenía este tipo de poder y había pasado desapercibido en el Tártaro durante tanto tiempo. Me gustaría describirlo para mí, ya que no le queda casi nada de su cabeza. Un dragón con 3 cabezas. Kid Devil respondió con una mirada. ¿Eso es lo suficientemente bueno para ti o te gustaría más? No sé, muchacho, parece que me diste una descripción bastante buena. Vamos a repasar todos los demás dragones demoníacos de múltiples cabezas que conozco. Grunó. Oh, es cierto, demasiados para contarlos. Detalles, caballeros, vamos. La cabeza derecha era puramente roja, al igual que el resto de su cuerpo. Su cabeza estaba decorada con varios cuernos. El medio era verde, nada adornaba su cabeza. El tercero era gris como su vientre, 2 cuernos marrones sobresaliendo de su cabeza. Naruto explicó, igualmente desconcertado como Kid Devil por la actitud de Constantine. Tenía una gran cantidad de energía mágica pero su durabilidad era débil, explica cómo lo ganasteis entonces. Tengo suerte si me preguntas. Por un momento, Constantine se quedó en silencio ignorando por completo el ceño fruncido que decoraba los rostros de los 3 héroes, en Blue Devils. Me parece que ustedes tuvieron mucha suerte, lo que acaban de enfrentar fue Azida Aka, que no debe confundirse con su contraparte mitológica persa. Esta es solo una copia barata, un demonio que lo encontró antes de su muerte y decidió continuar. Su nombre. Conocido por su habilidad para cambiar de forma y su increíble poder mágico, pero no muy fuerte. Lo que explica por qué vino aquí. Eso ciertamente nos ayuda. Kid Devil murmuró sarcásticamente. La próxima vez que nos enfrentemos a este Azida Aka, o como lo llames, este conocimiento será muy útil. Se pronuncia Azida Aka. ¿Lo qué? Jon volvió a mirar al dragón y luego a las tierras circundantes. Aunque tengo que preguntarte, ¿qué hiciste para matarlo? Ciertamente no puedes haber sido tú, Daniel, no tienes nada que pueda causar destrucción a este nivel. Es como si una bomba nuclear explotara aquí. Ese sería yo, dijo Naruto, levantando una mano.
Me concentré aproximadamente 2 colas de poder en una pelota y simplemente la golpeé con ella. ¿Y funcionó? Naruto se encogió de hombros. Funcionó bastante bien contra Icon cuando lo probé, parece haber funcionado perfectamente bien de nuevo aquí. Eso fue un eufemismo, posiblemente porque Naruto sabía qué esperar y cómo cronometrarlo mejor, lo había hecho mucho mejor esta vez. ¿Muéstrame? No es probable. Naruto se burló, sacudiendo la cabeza con el ceño fruncido. En el momento en que pongo una onza de poder y lo condenso en una bola, comienza a volverse inestable. Tampoco puedo simplemente absorberlo de nuevo en mí, una vez que lo saco, eso es todo. Ya agoté 2 colas haciendo esto. Solo me queda una cola, así que no haré esto por mucho tiempo. ¿Se vuelve inestable? ¿Lo condensas en una bola en tu mano y lo dejas ahí? Naruto asintió con la cabeza y Jon suspiró. ¿En serio, Nabu no te ayudó con esta mierda? Piénsalo simplemente, niño, ¿qué pasa cuando la presión del agua sube demasiado? Eso es exactamente lo que te pasa cuando usas esta técnica. No puedes simplemente condensar tu poder y marcharte. Allí, el poder necesita moverse, hacer algo que alivie algo de esa presión. Naruto arqueó una ceja porque, honestamente, nunca lo había pensado de esa manera. Entonces, ¿qué sugieres? Para empezar, intente agregar menos potencia. Entonces no sé, intente girarlo. Y en eso, Constantine giró sobre sus talones, murmurando en el camino mientras lo hacía. Los 3 héroes que lo vieron irse con diferentes reacciones. Mientras tanto, el propio Naruto se derrumbó y levantó una mano en el aire, mirándola. ¿Girándolo, eh? Nunca lo había pensado de esa manera. Jueves 31 de diciembre, 7H. New Jersey, Gotham City, Gotham Heights. Fue extraño regresar a Gotham después de su tiempo en el Tártaro. La nostalgia estaba ahí, el crimen, la contaminación. Todo lo que le recordaba su antigua vida antes de entrar en el oscuro mundo del heroísmo estaba ahí a la vista. Sin embargo, algo faltaba, esa sensación de malestar que siempre sentiría. Incluso después de su tiempo bajo Deathstroke, su tiempo con el equipo, todavía sentía esa inquietud. Casi como si algo estuviera respirando en su cuello, como si fuera una presa acechada por su depredador. Todavía estaba allí, pero ya no le ponía nervioso. Quizás solo era arrogante, pero Naruto no pensó que fuera eso. Simplemente no son lo suficientemente fuertes. Eso era lo que realmente se reducía y tal vez él era arrogante al decir eso, pero era realmente arrogancia si simplemente estaba señalando una verdad. Gotham era conocido por ser un lugar oscuro, siempre se cometía un crimen a todas horas del día, un asesinato en cada callejón, una tienda robada en cada esquina. Sin embargo, también era conocido por no tener los villanos más poderosos, aterrorizantes de todos modos, pero no demasiado poderosos. Naruto se había enfrentado a los héroes más poderosos del mundo, había luchado constantemente contra hordas de demonios día tras día. Cada vez que sobrevivió a pesar de que todas las probabilidades estaban en su contra. No solo había sobrevivido, sino que también se había vuelto más fuerte como resultado. Su carrera como héroe no fue una historia de victorias constantes. Fue todo lo contrario, derrota tras derrota. Otros héroes de su generación tenían la protección de sus mentores, quienes estarían allí para salvarlos si las probabilidades se volvían demasiado peligrosas. Naruto no tenía eso ni podía reconocer cuando una situación era demasiado para él. Y a diferencia de aquellos héroes de su generación, cuando pudo reconocerlo, no hubo nadie con más experiencia para contener su exaltación. Como resultado, Naruto se había enfrentado a enemigos mucho más allá de su nivel de habilidad y había perdido mucho. Pero cada derrota tenía 2 cosas en común. Primero, sobrevivió. En segundo lugar y lo más importante, le dieron una lección. Esas peleas destacaron fallas en su estilo de lucha, grietas en su armadura. Mostraron cada una de sus debilidades y lo obligaron a adaptarse y crecer para superarlas. Era muy peligroso y los resultados hablaban por sí solos. Abriendo la puerta de su apartamento, Naruto descubrió que solo Rose estaba presente, ella se sentó en el sofá y recorrió los canales en su camino. Ella lo reconoció al instante y sus ojos se abrieron en estado de shock al mirar su piel oscurecida casi como si se hubiera bronceado. Yo. Saludó dando un perezoso movimiento de su mano. Oh, has vuelto. Naruto parpadeó, sin esperar esa respuesta, aunque sonrió cuando se dio cuenta de que ella estaba fingiendo. Sí, lo soy y justo a tiempo para Navidad. Él respondió con facilidad, entrando y mirando los platos vacíos en el fregadero, a Bárbara no le gustaría eso en absoluto. Bárbara no está aquí.
Está en casa de su papá, respondió Rose y Naruto asintió con la cabeza. Había pensado que irían juntos, pero llegó un poco tarde, un día. No harán un gran problema. Se lo quitó y sonrió, metió la mano en su bolso y sacó un regalo. Rose lo miró, Naruto tirando su bolso al suelo y caminando hacia ella, colapsando en el sofá. ¡Feliz Navidad! No te conseguí nada. Naruto simplemente negó con la cabeza. No importa, aquí. Sacudió el regalo envuelto haciendo que el objeto interior vibrara un poco y, con cautela, Rose lo tomó. Por un momento ella se quedó mirando y Naruto suspiró. Jesucristo Rose, no tenía idea de que tuvieras tanto miedo de un regalo. Eso obtuvo la reacción que Naruto esperaba, una mirada y un puñetazo en el brazo antes de que Rose abriera el paquete revelando 2 dagas. ¿Cuánto te costó esto? Se preguntó con asombro, tomando una, era liviana en sus manos pero se sentía mucho más cómoda y resistente que las otras. Nada en realidad, dijo Naruto y ella lo miró inquisitivamente. ¿Qué? Maté al demonio del que está hecho. Estás mirando lo que me gusta llamar una daga de dientes de dragón. Ese es un nombre de mierda. Naruto asintió con la cabeza. Sí, todavía es un trabajo en progreso. Pero como sugiere el nombre, está hecho de diente de dragón y las púas en los extremos están hechas de las garras de un dragón. ¿Mataste a un dragón? Bonito. Bueno, no un dragón real. Más como un demonio que cambia de forma que tomó la forma de un dragón, pero lo mismo. Rose sonrió. Realmente no lo es, esta es una imitación barata de la daga que describiste. Vete a la mierda. Él respondió afablemente y los dos cayeron en un cómodo silencio por un momento. ¿Vas a ir a la fiesta de Mgan esta noche, en la cueva? No. Su respuesta fue rápida y directa al grano. Creo que lo eres. Ella se volvió hacia él con los ojos entrecerrados. Yo no soy realmente. Naruto se tomó un momento como si estuviera considerando sus palabras antes de negar con la cabeza. No, estoy bastante seguro de que lo estás. No soy. Tú realmente eres. No. Sí. No. Sí. Puedo hacer esto todo el día. No. Yo también. Sí. Entonces supongo que es una cuestión de quién puede durar más. No. Supongo que lo es. Jueves 31 de diciembre, 12. Rhode Island, Puerto Feliz, Mount Justice. Te odio tanto, murmuró Rose con petulancia, con los brazos cruzados y el ceño fruncido en su rostro. Sí. Naruto, por otro lado, estaba notablemente alegre por varias razones. Uno era el hecho de que había logrado sacar a Rose de su apartamento y llevarla a una fiesta, actuando como una niña, solo haciéndolo mucho más agradable. Pero además de eso, pudo tener la oportunidad de estar entre sus amigos una vez más, era una gran sensación y una que había extrañado profundamente. Por muy bueno que fuera su entrenamiento, Naruto no podía negar que significaba separarse de sus amigos y de Bárbara, lo cual nunca fue fácil. Realmente era extraño para él, cuando era más joven, las únicas personas que tenía eran Bárbara y Jim, pero ahora tenía muchas más personas. Si hubiera ido a entrenar como lo hizo, habría extrañado muchísimo a Bárbara y Jim. Pero era como si cuanta más gente tuviera esperándolo, más quería regresar. Sin embargo, no podía, no hasta que se hubiera vuelto lo suficientemente fuerte. No parece demasiado complácida, dijo Bárbara, caminando hacia él con 2 tazas en las manos y una sonrisa en el rostro. Naruto la devolvió, tomando la taza que ella le ofreció en una mano, el brazo libre envolviéndola alrededor de su hombro y dándole un beso que ella felizmente le devolvió. Te extraño. Yo también. En respuesta a su broma, Bárbara le dio una palmada en el hombro, lo tomó de la mano y lo condujo hacia donde estaban todos reunidos. Todos, finalmente ha llegado. Ella gritó, una ovación resonando a través de la cueva. Jueves 31 de diciembre, 16:45 h. Rhode Island, Puerto Feliz, Mount Justice. La fiesta estaba empezando a decaer, algunos como Rose, Wally, Artemis, Dick y Zatanna partían. Bárbara todavía estaba aquí, hablando con Raquel, Mgan, Tona y Tula con los chicos restantes de Naruto, Connor, Kaldur y Gart haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo es en el Tártaro? Connor preguntó finalmente. La gente no había hablado de ello en detalle correctamente, la fiesta aquí fue solo una reunión, un medio para que todos se relajaran y se divirtieran. Había habido algunas preguntas aquí y allá sobre lo que la gente había estado haciendo, pero en su mayor parte, era solo un momento para sentarse y divertirse. Pero a pesar de eso, había muchos con una curiosidad subrayada sobre lo que Naruto había estado haciendo especialmente. Es interesante.
La subestimación se ganó una ligera risa. Pero con toda seriedad, es difícil. Los demonios son más débiles según Constantine, así que me inclino a escucharlo. Pero incluso entonces, estamos hablando de chicos al nivel de T. Connor cuando se trata de fuerza o superior. Yo diría que algunos incluso podrían ser tan fuertes como Aquaman. Se hicieron algunos asentimientos. Ellos tampoco saben cuál es el significado de descanso. O rendición. Continuó la rubia. No puedo contar las veces que he estado exhausto y sin querer nada más que comer algo o dormir bien por la noche solo para tener otro grupo de demonios que buscan pelear. Creo que al principio, no dormí un momento durante al menos una semana. Gar dio un silbido bajo, como incluso para Atlantean eso no era poca cosa. El sueño era una faceta importante para todas las especies, muy pocas podrían funcionar sin él. Incluso entonces, aquellos como los kryptonianos que, de manera realista, no deberían necesitar dormir, de alguna manera lo hicieron. Quizás no para ayudarlos a recuperarse del agotamiento físico, pero lo necesitaban para ayudar con la fatiga mental. Si no lo hicieron, eventualmente podría convertirse en un colapso mental. No es exactamente un pensamiento feliz cuando se considera la fuerza de Superman. Agregue a eso un Superman mentalmente inestable y bueno, esa fue una receta para el caos y la destrucción absolutos. ¿Pero se ha vuelto más fácil? Kaldur cuestionó, captando la indirecta que le estaba dando Naruto. La rubia asintió. No masivamente, pero al menos tengo más tiempo para dormir. Los demonios son territoriales y no tan inteligentes, bueno, la mayoría de ellos de todos modos. Incluso aquellos que no lo son y corren puramente por instinto han llegado a un entendimiento conmigo. Adivinar. ¿Comprensión? Gart arqueó una ceja con asombro y una saludable medida de incredulidad. Uso el término libremente. La mayoría simplemente vienen a mí, especialmente los más nuevos en busca de una pelea. Pero algunos de los más débiles intentan evitarme o al menos vienen en hordas, así que eso es bueno para entrenar para luchar contra los números. Pero mi entendimiento principal es con algunos de los más fuertes. Me dejan comer y dormir, recuperar fuerzas y luego pelear. Si me dejan hacer eso, entonces estoy más inclinado a dejarlos ir. Hubo una pausa mientras los tres chicos se miraban antes de volverse hacia Naruto. Sus rostros lo decían todo, total y absoluta incredulidad. ¿Qué? Nada, respondió Kaldur, moviendo la cabeza divertido ante las palabras de su amigo. Supongo que ya deberíamos esperar esto de ti, añadió Connor. Gart, por otro lado, se rió abiertamente. Hombre, eres un tipo raro. Puedo ver por qué todos te respetan como el infierno. Dejar ir a los demonios para que se vuelvan más fuertes, solo para que puedas dormir. Eso es inaudito. Naruto se encogió de hombros. Tenía que hacer algo, de lo contrario probablemente estaría muerto a estas alturas. Parecía la mejor opción en ese momento. También me ha ayudado mucho teniendo en cuenta que, como resultado, me ha hecho más fuerte. Entonces, ¿cuál es tu plan después de esto? Igual que de costumbre, respondió Naruto con una sonrisa. Sigue haciéndote más fuerte. Lunes 25 de enero, 3H. Ubicación desconocida. Haciendo eco por los pasillos oscuros, sonaron pasos. Dos figuras, una alta con el pelo largo y rubio recogido en una cola de caballo, caminaban adelante con paso seguro. Arrastrándose detrás de él, lo siguió una figura más pequeña y encorvada, sus ojos redondos mirando alrededor de la cueva, muchas veces mirando la espalda de la rubia delante de él. Dos figuras muy diferentes, pero que tienen una similitud. El largo manto negro está decorado con nubes rojas. El Akatsuki. Cuando los dos salieron al gran atrio, se encontraron con una vista extraña esperándolos. Allí, reunidas en la gran área abierta dentro de la cueva de su base, había 9 figuras, cada una vestida con las mismas capas negras decoradas con nubes rojas. En el centro había una gran formación rocosa, sobre ella se sentaban 2 figuras. Cabello de color naranja y corto, numerosos piercings negros decorando su rostro y ojos morados con un patrón ondulado que se extiende desde la pupila. A su lado, estaba una hermosa mujer con el pelo azul claro cortado con un piercing negro similar en su rostro. Alrededor de la formación rocosa, se alinearon 3 pares, formando el cuarto. Situada al norte de la formación rocosa había una figura alta y musculosa que poseía la piel de un azul profundo y agallas y escamas deportivas en su rostro. Sus dientes no eran más que colmillos afilados que se mostraban claramente por la gran sonrisa en su rostro. Pegada a su espalda, una hoja igualmente grande, casi tan grande como su figura de 2 metros de largo y mucho más ancha, se retorcía como si estuviera viva.
A su lado había un hombre mucho más pequeño que poseía el pelo largo y negro. Ojos de un color rojo sangre con 3 extrañas marcas a su alrededor, que reflejaban nada más que una fría indiferencia mientras veía el mundo a su alrededor. Hacia el este había otro hombre alto y musculoso, con el rostro cubierto con una especie de turbante. Los ojos lo miraron todo, descartando a su compañero por completo mientras permanecía tenso y listo para la acción. Su compañero en el otro era un contraste directo, sentado perezosamente en el suelo y silbando alegremente. La capa que llevaba se modificó dejando su pecho desnudo y el cuello puntiagudo y más largo de lo normal. Acostado a su lado, una guadaña de 3 puntas estaba unida a una cuerda larga conectada a él. Hacia el oeste, había otra pareja extraña. Un hombre vestido con una máscara naranja que se arremolina, pero que se balancea de un lado a otro sobre sus talones como un niño ansioso. Hubo poco para que cualquiera de las dos figuras se marchara considerando que era un miembro relativamente nuevo de su grupo. Pero a su lado estaba un miembro mayor, una figura parecida a una serpiente con largo cabello negro suelto y un rostro pálido decorado con maquillaje púrpura alrededor de sus ojos. Su mirada se fijó con avidez en la figura más pequeña junto a su compañero de piel azul. Una lengua larga, parecida a una serpiente, saliendo de entre sus labios. ¿No es esto un espectáculo extraño?, proclamó la rubia en voz alta. Todos nos reunimos aquí. Esto no ha sucedido desde que nos formamos. Entonces, ¿cuál es la ocasión? Luego, surgiendo de la formación rocosa, apareció otra figura. Era el más extraño de todos, una figura de color medio blanco y negro, un accesorio de Venus atrapamoscas alrededor de su cabeza. Sin embargo, vestía la capa de Akatsuki de todos modos. El Uzumaki ha sido visto, se ha presentado una apertura. El medio radio negro. Finalmente está lejos de la Liga de la Justicia y de todos los otros pequeños héroes. La diversión comienza. Entrará en el Tártaro en unos días, Deidara, Sasori. Lo capturarás allí. El rubio miró a su compañero Sasori, antes de burlarse. Podría hacer esto yo mismo, pero, sinceramente, prefiero no ponerme en su lado malo. Deidara pensó, mirando hacia la figura sentada en silencio en la cima de la formación rocosa. Dios no es ninguna broma y no quiero pelear contra él nunca. No después de que vi lo que le hizo al último chico que desobedeció las órdenes de Zetsu. Realmente era extraño, ver a Dios, un humano tan poderoso que su título no parecía exagerado, seguir las órdenes de un debilucho como Zetsu. Pero, de nuevo, habían sucedido cosas más extrañas en el mundo. Sin embargo, de cualquier manera, la última vez que alguien se negó a seguir las órdenes de Zetsu, había incurrido en la ira de Dios y desde entonces, nadie había pensado nunca y mucho menos planteado una queja nuevamente. Los Uzumaki serán capturados. ¿Pero qué hay de Constantine y Blue Devil?, preguntó Sasori. Este último no era tan preocupante, pero no era menos una amenaza peligrosa, pero considerando toda su organización especializada en la captura de demonios, no sería un problema. Constantine, por otro lado, era completamente diferente y era una seria amenaza. Había muy pocos practicantes de las artes místicas capaces de rivalizar con Constantine y quizás solo había uno en esta sala que podía, y ese era el más fuerte de todos. Blue Devil está actualmente preocupado. En cuanto a Constantine, no te preocupes por él y diviértete. La mitad blanca habló, mucho más alegre y relajada en comparación con la mitad negra seria y firme. Encontrará el infierno mucho más inhóspito para él si intenta regresar al Tártaro antes de que hayas capturado a Naruto Uzumaki. Sasori asintió con la cabeza pero no dijo nada. No era el mejor plan ni mucho consuelo para él, ir en contra de Constantine, en general, era algo que le gustaría evitar por completo. Sin embargo, al final del día, tenía un trabajo que hacer y lo terminaría. Especialmente si quería ganarse el favor de Trigon y sobrevivir cuando el demonio invadió la Tierra. Si significaba enfrentarse a Constantine para hacerlo, que así fuera. Mientras tanto, el resto de ustedes continúan recolectando dinero y recursos. Black Zetsu ordenó fundirse de nuevo en la roca. Capítulo 38. Primer enfrentamiento. Habla normal. Pensamiento normal. Discurso de demonio. Pensamiento demoníaco. Otras variantes del habla. Ubicación /hora. Viernes 27 de enero, 14h. Tártaro, ubicación desconocida. Volver al ritmo de las cosas no fue tan difícil para él. Ciertamente, su tiempo en la Tierra, rodeado de Bárbara y sus amigos, fue bueno y le proporcionó un descanso muy necesario del duro entorno del Tártaro. Pero a su regreso, Naruto no tuvo mucha dificultad para volver a su rutina habitual.
De hecho, era más preocupante lo fácil que se aclimataba a la brutalidad del tártaro que no. Pero de alguna manera, Naruto necesitaba ese descanso. Tartarus, ya sea que uno sea consciente de esto o no, desgastará a una persona. Todo fue diseñado para matar a los débiles. El ambiente ardiente del tártaro podría derretir la carne de los huesos y las copiosas cantidades de humo dificultarían enormemente la respiración para cualquiera. Además de eso, las constantes batallas con los demonios y la necesidad de estar en alerta máxima en todo momento lo desgastarían mental y físicamente. Especialmente cuando tenías que dormir en pequeños intervalos, rara vez dormías por completo. Todo esto condujo a una atmósfera peligrosa y muy poco acogedora que haría que un hombre menor se volviera loco. Sin embargo, el tiempo de Naruto lejos del tártaro siempre enfocó su mente aún más. Estar cerca de sus amigos, estar cerca de aquellos que amaba y amaba, le recordó por qué había venido al tártaro en primer lugar. Necesitaba hacerse más fuerte y su tiempo en la tierra lo había llevado a eventualmente a alcanzar una meseta en la que no podía encontrar una manera de evitarlo o atravesarlo. En términos de habilidad, Naruto fue quizás uno de los mejores luchadores del mundo. Allí arriba con personajes como Batman, Deathstroke, Talon, Wildcat y otros. Pero una cosa que lo separa de ellos fue una experiencia. No tenía la comprensión o el conocimiento necesarios para luchar contra enemigos con superpoderes que los hacían tan peligrosos. Fue esa falta de experiencia lo que lo llevó a estar tan por debajo de ellos a pesar de que en el papel, era su igual. Había alcanzado las alturas de la habilidad marcial, sus técnicas se refinaron hasta convertirse en un arte fino. Ningún movimiento se desperdició, su forma era fluida y perfecta, literalmente no había forma de que él mejorara sus habilidades entrenando. La única forma de mejorar era la experiencia de combate, para luchar constantemente contra enemigos mucho más fuertes o contra numerosos enemigos a la vez. Solo poniéndose en situaciones peligrosas y arriesgando su vida podría fortalecerse. Era similar por sus poderes, había llegado a un límite después de adquirir su tercera cola. Al perder el control podía ir más allá, al menos según Jason, pero Naruto no tenía ningún recuerdo consciente de ello. Así que todavía había más y Naruto podía sentirlo más allá de una pared que simplemente no podía pasar. Sin embargo, su tiempo en el tártaro, podía sentirlo. Poco a poco, se fue abriendo camino por la montaña que los separa de los gustos de Batman y de Deathstroke. Lo mismo ocurría con sus poderes, esa barrera infranqueable entre él y la siguiente etapa de sus poderes se estaba volviendo cada vez más débil. No fue fácil ni simple, cada vez que se esforzaba más alto estaba lleno de dolor y estaba cerca de la muerte. Sin embargo, nada que realmente valiera la pena era fácil y para Naruto, no había nada más valioso que tener el poder de proteger a quienes amaba. Al escuchar pasos caminando hacia él, el sonido transportado por el viento, Naruto abrió lentamente los ojos. Allí, caminando hacia él desde la distancia, había dos figuras, más pequeñas y delgadas que cualquier demonio que hubiera encontrado. Pero desde su posición sobre una montaña de cadáveres, Naruto pudo ver fácilmente que no eran demonios. Eran humanos. Ambos vestidos con mantos negros decorados con nubes rojas. ¿Akatsuki? Pensó, torciendo los labios en medio ceño fruncido y sonriendo, sin saber qué emoción mostrar o sentir realmente. Había una multitud hasta el punto de que lo abrumaba. Naruto se puso de pie y flexionó las manos ligeramente, respirando de manera uniforme y constante mientras saltaba de los cadáveres y aterrizaba en cuclillas. Metiéndose las manos en los bolsillos, Naruto caminó hacia las dos figuras que se acercaban con paso tranquilo hasta que los tres se detuvieron uno frente al otro. Así que finalmente viniste. Naruto rompió el silencio entre ellos. Me preguntaba cuánto tiempo tendría que esperar antes de que uno de ustedes, cabrones, reuniera las pelotas para enfrentarse a mí. ¿Qué pasa? ¿Miedo de luchar contra alguien que pueda defenderse? ¿O solo puedes matar a aquellos que no pueden proteger? ¿Ellos mismos? El solo pensamiento de su madre hizo que los puños de Naruto se apretaran con fuerza, una llamarada de magia brotó de su interior y se manifestó en su elemento favorito. Viento que se precipitó desde su cuerpo en todas direcciones, alborotando sus ropas y disipando las llamas cercanas que rugían a su alrededor. Sasori y Deidara se tensaron, compartiendo una ligera mirada de confusión. En ese momento, sin embargo, Naruto había terminado de esperar y aprovechó esta apertura momentánea. La pierna se levantó y se estrelló contra el suelo, el área alrededor de ellos por más de una milla estalló hacia afuera, grandes rocas volando en el aire.
Los más cercanos a Naruto fueron repentinamente golpeados por una poderosa ráfaga de viento que los envió disparando hacia Sasori y Deidara como balas. Con su equilibrio inestable, ambos miembros de Akatsuki ya estaban en el pie de atrás. Sin embargo, se recuperaron relativamente rápido con Sasori solo doblando ligeramente su forma ya encorvada un poco más. Las rocas se estrellaron contra su cuerpo haciendo ruidos fuertes y atronadores cuando se rompieron y rebotaron en su cuerpo. Deidara, por otro lado, tiró algo de su mano donde Naruto notó que parecía haber una boca de algún tipo en su palma. La sustancia blanca que liberó voló hacia las rocas que se aproximaban y, al entrar en contacto, explotó. ¿Explosiones? Lanzándose hacia adelante, Naruto no dio un momento de descanso, pero su mente trabajó rápidamente. Eso podría ser complicado, especialmente si esa boca puede producir la sustancia constantemente. En cuanto al otro tipo, no sé qué puede hacer, pero es resistente. Justo cuando Naruto pensó que se topó con la figura encorvada, con el puño golpeando la superficie que rodeaba su cuerpo. Es duro, como la madera, pero mucho más fuerte. En ese momento, una poderosa ráfaga de viento presurizado se desgarró y lanzó a la figura por el aire. Mientras lo hacía, Deidara logró aterrizar de pie, rápidamente pedaleando mientras lanzaba un puñado de bolitas. No fueron lanzados muy rápido, más lanzados a medias y Naruto se deslizó fácilmente debajo de ellos, acercándose a Deidara. Los dos compartieron un breve intercambio que Naruto dominó, ráfagas de viento presurizado brotando de sus manos. Deidara hizo todo lo posible para detener los golpes de Naruto y lo hizo notablemente bien, pero incluso mientras los paraba, todavía había una poderosa ráfaga que hizo que Deidara tropezara. Era solo cuestión de tiempo antes de que Naruto finalmente lograra romper su defensa y acercarse, con el puño a escasos centímetros de estrellarse contra el rostro de Deidara, una gran cantidad de magia rodeando su puño. Te mataré primero. Con la cantidad de magia que Naruto había puesto en su puño, sería suficiente para reducir incluso a un demonio de nivel medio a nada más que una mancha en el suelo. Un humano como Deidara no tendría ninguna posibilidad. Sin embargo, en ese momento sus instintos le gritaron que se moviera y Naruto cambió la trayectoria de su golpe mientras simultáneamente saltaba en el aire. La oportuna ráfaga de viento golpeó el suelo y provocó que explotara. Naruto se elevó en el aire mientras observaba pequeñas criaturas blancas parecidas a murciélagos en su posición, muchas explosiones más pequeñas estallando hacia afuera. ¿Cuándo cambió la forma? ¿Puede hacer eso sin tocarlos? Naruto no lo sabía, todo lo que sabía era que algo brillante se acercaba rápidamente por su derecha. Recogiendo el viento a su alrededor, giró creando una especie de parabrisas que desvió las púas de metal lejos de él mientras se enderezaba en el aire. Solo para que Deidara saliera del humo, montado en un gran pájaro blanco formado por la misma sustancia que componía sus bombas. Espero estar equivocado en eso porque de lo contrario, es una locura. Pensó Naruto, rápidamente usando ráfagas de viento oportunas para cambiar su trayectoria, evitando a Deidara quien sacó una sustancia blanca sin forma en sus manos, las bocas sobre ellos comiéndola entera. Así que así es como lo hace. Eso es asqueroso. Antes de que pudiera pensar más en ello, Deidara soltó más bolas de explosivo blanco que, de ellas, desplegaron alas y convergieron sobre él. Naruto en este punto, aunque ya había comenzado a acercarse al suelo y soltó una última ráfaga de viento de su mano. Golpeó los explosivos con una fuerza poderosa que hizo que explotaran. El propio Naruto fue arrojado rápidamente, girando la peonza sobre la cola y sus pies aterrizaron en el suelo. Sin embargo, el impulso acumulado fue un poco excesivo y Naruto cayó hacia atrás, se puso de pie y se empujó, aterrizando agachado. Así que esto puede no ser tan fácil como pensaba. Naruto vio como Deidara flotaba sobre él, las bocas de las manos se alimentaban de más sustancias explosivas y preparaban más bombas. Por el rabillo del ojo, Naruto también vio a Sasori brotar una cola de metal con el extremo puntiagudo apuntando hacia él. Ahora estoy decepcionado. Naruto se burló, poniéndose de pie, sus palabras hicieron que tanto Sasori como Deidara se detuvieran. Honestamente, esperaba más teniendo en cuenta que me dijeron que eras bastante fuerte. ¿No se supone que eres de los que cazaron a 8 de los 9? Mírate, luchando contra el pequeño yo. Patético. Oí mocoso, te mostraré débil. Deidara fue a moverse, tal como Naruto quería y preparó su contador. Deidara, detente. Sin embargo, las tranquilas palabras de Sasori cortaron el momentáneo silencio. Te está provocando. Lo ha estado haciendo todo este tiempo.
Sabe que no puede vencernos a los dos, así que tenía la intención de separarnos y tratar con nosotros uno a la vez. Todo este tiempo no te ha tomado en serio. Naruto sonrió. Eso no es cierto, estoy haciendo todo lo posible. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo, lo que hizo que el ya furioso Deidara apretara los dientes aún más fuerte, las venas sobresalieran de su frente. Y solo tienes razón en parte acerca de que intento separarte al principio. Ambos miembros de Akatsuki se miraron el uno al otro y luego a él. Oh, Dios, ustedes dos realmente no hicieron su investigación, ¿verdad? Por otra parte, supongo que no muchos conocen el paisaje geográfico del Tártaro como yo. En ese instante, el suelo empezó a retumbar y a su alrededor empezaron a alzarse figuras sobre el horizonte, desde el suelo que los rodeaba. Verás, esta es una de las tierras de nadie. Y se llama así porque ninguno de los 13 la ha reclamado para sí. Así que todo lo que tienes es un montón de demonios luchando por el control, y bueno, acabamos de entrar. La refriega haciendo un gran escándalo, gracias por eso. Aquí Naruto se inclinó ante Deidara, pero el rubio prestó poca atención a sus palabras. Tanto él como Sasori miraban a los cientos de demonios a su alrededor con cautela, cada uno de ellos irradiaba una gran cantidad de poder. Y bueno, estos cabrones, son parte de las áreas que tiendo a evitar. Pero difícilmente sería un anfitrión acogedor si no les mostrara las mejores y las peores partes de mi hogar temporal. Desde dentro de él, Naruto sintió que la familiar sensación de ardor brotaba y se extendía por todo su cuerpo, flexionando las manos para revelar garras afiladas. Así que déjame presentarte una de las áreas más peligrosas del Tártaro. Y en ese instante, un Naruto de 3 colas estalló hacia adelante, pateando a un demon particularmente grande en la espalda. No tenía una gran cantidad de poder detrás de él, ciertamente no lo suficiente como para enviar a un demonio de alto nivel como si volara. Pero lo envió tropezando directamente hacia un demonio cercano. A partir de ese momento, el caos estalló cuando tuvo lugar un gran enfrentamiento. El mismo Naruto enfocó su mirada puramente en las figuras de Sasori y Deidara. Viernes 27 de enero, 15:30 H. Tártaro, ubicación desconocida. Esto estaba destinado a ser simple. Sasori había visto las grabaciones que Zetsu había reunido sobre las diversas batallas de Naruto a lo largo de su tiempo. Él, a diferencia de su compañero, un Deidara había estudiado las grabaciones de cerca, observando, aprendiendo y comprendiendo cómo luchaba y pensaba su objetivo. A diferencia de los monstruos de la naturaleza que existían entre los Akatsuki, quizás solo él y Deidara eran los más cercanos a lo normal. No tenían una inmensa fuerza física o velocidad. A pesar de toda su habilidad en sus campos únicos de magia, ambos eran humanos. Magic fue un excelente ecualizador, pero todo lo que se necesitaría era un momento de falta de atención y ese sería el final de ellos. A diferencia del resto de superhéroes y villanos del mundo, no pudieron ignorar los ataques que destruyen la ciudad. Es por eso que Sasori tuvo especial cuidado al prepararse para cazar a sus objetivos. Deidara solía estar a salvo, luchando desde la distancia sobre su pájaro de arcilla. Sasori no podía hacer eso, tenía que estar cerca de sus títeres para controlarlos y entonces luchar contra seres poderosos era algo que le gustaba evitar tanto como fuera posible. Esa era la única razón por la que nunca había atraído la atención de personas como Constantine, Giovanni Zatara o el Dr. Fate. En el momento en que lo hizo, Sasori supo que no habría escapatoria y si luchaba contra ellos y de alguna manera lo hacía, estaría en el radar de la Liga de la Justicia. En ese momento, Sasori podría simplemente entregarse o darse por vencido porque no había forma de que ganara una pelea así. Pero Naruto pensó que podía luchar y derrotar al rubio. Ciertamente era un luchador muy hábil, uno de los mejores que Sasori apostaría. Su habilidad y control sobre sus poderes demoníacos, aunque impresionantes y sus capacidades destructivas, ciertamente también eran preocupantes, Sasori se sentía confiado en su victoria. Después de todo, solo necesitaba asegurarse de que Naruto no pudiera utilizar la misma técnica que había usado contra Aquaman o Ikon. Si lograba hacer eso, Sasori dudaba que necesitara la ayuda de Deidara. Sin embargo, con Deidara, por mucho que le disgustara la rubia de cabello más largo, Sasori no podía negar su habilidad y, por lo tanto, sabía que sería su victoria. Sin embargo, nada de eso había sucedido. Es más inteligente de lo que creía. Sasori admitió a regañadientes piezas de su títere favorito, Iruko se separó cuando finalmente comenzó a llegar a sus límites.
Eso solo irritaba a Sasori sin fin. Iruko era una de sus posesiones más preciadas, formada con una mezcla de magia, alquimia, runas y buena artesanía antigua, estaba diseñada para ser la defensa de Sasori nuevamente de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia temprana que fue. Una vez que comenzaron a mostrar poderes más allá de la simple destrucción de ciudades, Sasori decidió en ese momento que el mejor principio para combatir a la Liga de la Justicia era simplemente evitarlo por completo. Para correr y esconderse con eficacia. Al ver que el demonio martillaba su cuerpo deteniéndose momentáneamente, solo para arrancar su cola de metal momentos después, Sasori usó esto para separarse por completo. Activando la contramedida dentro de Iruko que lo hizo explotar, fragmentos de madera, rociados con agua bendita, dispararon y empalaron a docenas de demonios a su alrededor. Sasori aterrizó en el suelo, se puso de pie y se tomó un momento para evaluar la situación. Deidara estaba arriba, moldeando y formando arcilla que soltó en el suelo. Los demonios de abajo, a menudo demasiado ocupados lidiando entre sí para lidiar con ellos atrapados en las explosiones. Sin embargo, la misma figura que los había conducido a su trampa desde el principio hacía mucho tiempo que había luchado por abrirse camino hacia la seguridad, ahora estaba sentada cómodamente en la ladera de una colina, mirando perezosamente la batalla de abajo. No necesitaba hacer nada, Deidara estaba demasiado ocupada esquivando explosiones de energía mágica que intentaban derribarlo del cielo para poder llegar hasta el rubio. El mismo Sasori no era diferente y se encontraba en una situación posiblemente peor que su compañero, atrapado en el meollo de la batalla como estaba. Todo lo que el rubio necesitaba hacer era esperar y ver cómo los demonios los iban reduciendo poco a poco, haciendo que su lucha contra ellos fuera mucho más fácil. Un movimiento inteligente, un movimiento muy inteligente y eso irritó a Sasori más de lo que le gustaría admitir. Las cosas no iban a planear. No tengo otra opción, pensó Sasori, sacando un pergamino de su bolsillo y arrojándolo al aire, desplegándose mientras caía. Mientras flotaba lentamente hacia el suelo, algunos demonios intentaron atacar a Sasori por detrás. Sin embargo, fuera de su estómago, un compartimento se abrió y pasó un cable que atravesó a los demonios con facilidad. Los envolvió con fuerza y los atrajo hacia él, no se resistieron, usando esto como un medio para cerrar la brecha entre ellos. Algo de lo que se arrepintieron instantáneamente cuando salieron de la espalda de Sasori, 2 postes extendidos, de ellos 5 palas apuntando hacia afuera y suenan rápidamente como una hélice. Usar su cuerpo de marioneta en combate era algo que le gustaba evitar, por eso pasaba tanto tiempo con Iruko. Afortunadamente para él, esta experiencia le había enseñado a Sasori muchas cosas sobre la lucha contra una gran cantidad de enemigos poderosos a la vez. Su tiempo en el pasado siempre se enfrentó a unos pocos enemigos fuertes, pero en su mayoría a decenas de enemigos insatisfactorios. El mayor oponente que había pensado era el líder de su antiguo grupo oculto. Además de ese hombre, Sasori era el más fuerte con diferencia y, por lo tanto, cuando Sasori pasó a matar al resto de su grupo oculto, representaron una pequeña amenaza. Los demonios de este nivel, cada uno estaba ligeramente por debajo de él, pero aún así eran increíblemente peligrosos. Ese era un nivel de peligro en el que Sasori nunca se había encontrado antes. Pensó que había venido preparado al obligar a ese Proest a regalarle agua bendita y bendiciones divinas sobre todos sus títeres. Sin embargo, aunque tuvieron un efecto, no fue suficiente, ciertamente no para el gusto de Sasori. Sin embargo, era hora de que Sasori pusiera fin a esto y luego pusiera en mayor uso lo que había aprendido en el futuro. Esa era la única forma de sobrevivir, aprender y adaptarse. Sasori. Debes irte. Advirtió Zetsu, levantándose del suelo a su lado cuando el pergamino finalmente golpeó el suelo. Constantine está llegando. Estaba más cerca de lo que esperábamos. Y más fuerte. Te advertí que no lo subestimes. Sasori frunció el ceño, no le gustaban las probabilidades a las que se enfrentaba actualmente. Deberías haber enviado a Dios y al ángel para detenerlo. Dios es quizás el único en nuestra organización que puede igualarlo. Importa poco ahora. Está de camino aquí. Lo hecho está y ahora los tiempos de diversión terminaron. Asintiendo con la cabeza rígidamente, Sasori abrió el cilindro blanco sobre su corazón liberando cientos de hilos. Al mismo tiempo, canalizó su magia en el pergamino en el suelo, las runas brillando intensamente antes de que cientos de marionetas aparecieran en el cielo. Cada una de las cuerdas que Sasori liberó de su corazón se aferró a una de las marionetas. ¡Oh! ¡Tantas marionetas! Haz un espectáculo para nosotros, Sasori.
Ignorando al tonto, Sasori concentró toda su atención en abrir un camino para él. Una llamarada de magia fue enviada al ring como una señal a Deidara de que necesitaban irse. En respuesta, aumentó el número de explosiones y el poder detrás de ellas. Viernes 27 de enero, 15:45 H. Tartaro, ubicación desconocida. Oh no, no es así. Naruto gruñó, una ráfaga de viento brotó de su mano mientras se disparaba en el aire desde su posición relativamente segura sobre la formación rocosa que dominaba la batalla de abajo. Tan pronto como comenzó la batalla, rápidamente se dirigió hacia aquí, los demonios estaban demasiado ocupados peleando entre sí y los miembros de Akatsuki para ser de alguna preocupación para él. Solo un puñado lo había perseguido, pero pudo usar el terreno para su ventaja y tomarlos con la guardia baja y despacharlos en poco tiempo mientras saltaba a su segunda cola para tener mucho cuidado. Desde allí, Naruto había estado observando y esperando. Nada le gustaría más que destrozar a los Akatsuki, para hacerlos derramar todos sus pequeños secretos sucios. Pero, sobre todo, quería saber quién mató a su madre y, a su vez, a quién tenía que hacer sufrir. Sin embargo, por mucho que le gustaría hacer eso, Naruto no iba a permitir que la ira nublara su juicio y cometiera un error fatal. Cuando eso sucedió, Naruto tenía una tendencia a volverse muy unidimensional y, como resultado, Naruto había trabajado duro para resolver ese problema. Pero todavía era un trabajo en proceso y Naruto tuvo que morderse la lengua muchas veces cuando sintió la necesidad de saltar a la refriega y matar a cualquiera de los dos. Pero al presenciar la nueva forma del miembro más pequeño de Akatsuki, así como los cientos de títeres que lanzó momentos después, Naruto supo que era inteligente por su parte esperar. ¿Quién sabe qué más tenía bajo la manga? Tampoco estaba ciego al hecho de que había alguien nuevo allí con él, alguien mitad blanco y negro. No el color de la piel humana, sino el negro medianoche y el color blanco como el papel. Un extraño artilugio que parece una Venus atrapamoscas rodeando su cabeza. Tenían aliados y Naruto muy bien podría haber estado entrando en una trampa y sus instintos le dijeron que no los persiguiera. Pero había reprimido el impulso y la necesidad durante demasiado tiempo. No solo eso, sino que los Akatsuki también estaban tratando de escapar. La única conexión con los asesinos de su madre era intentar huir de la escena y eso era algo que Naruto no podía ni permitiría. Justo cuando Naruto comenzó a descender al suelo, Naruto lanzó otra ráfaga de viento de sus manos. Inclinado ligeramente hacia abajo para empujarlo más hacia arriba en el aire, pero en su mayoría en ángulo casi paralelo al suelo para empujarlo hacia adelante. También era poderoso, la habilidad de Naruto con el viento era el que más avanzaba hasta el punto en que había llegado a una versión bastarda del vuelo y se disparó por el aire como una bala tras la retirada de Akatsuki. Mientras se acercaba, Naruto apuntó específicamente al lanzador de bombas voladoras. Si bien los títeres del otro podrían resultar problemáticos, especialmente si eran tan resistentes como el que había usado como escudo, quitar el apoyo aéreo de largo alcance sería el movimiento más inteligente que podía hacer. Naruto puede estar nublado por la necesidad de venganza, pero los instintos de batalla que le habían salvado la vida permitieron que su cuerpo funcionara con fluidez. Y así se empujó más y más alto hasta que estuvo más alto que el volador y luego, llevando hacia atrás su mano derecha, apuntó. Deidara debió haber sentido que algo andaba mal o quizás le habían advertido, Naruto no lo sabía pero se volvió. Fue en ese momento que Naruto empujó su puño hacia adelante, un embudo en espiral de llamas al rojo vivo estallando. El fuego no era su elemento más fuerte, ni la tierra. Pero había trabajado duro en todos ellos, poniendo tanto esfuerzo e incluso más recientemente en mejorarlos como lo hizo con el agua y el viento. Sin embargo, para el fuego, Naruto no necesitaba el poder para expandir el horizonte de lo que podía hacer con el viento, el agua o la tierra. Lo que necesitaba era control para utilizar las llamas en formas más allá de una ola de pura destrucción. Eso fue simple, solo evocó la imagen en su mente, concéntrese mucho y empuje un montón de magia. Era por eso que a Naruto le encantaba utilizar la magia mucho más que sus poderes demoníacos, no solo eran más versátiles, sino que eran mucho más fáciles de usar y progresar. También sabía lo afortunado que era de tener tan grandes piscinas de magia que lo hacían lo que hizo imposible para la mayoría de los principiantes e incluso para los brujos con décadas de experiencia. Muy afortunado. Pero todavía no era algo con lo que Naruto pudiera holgazanear, ni siquiera lo consideró. Naruto, como siempre, puso un 110% en su entrenamiento como siempre lo había hecho.
Nunca estuvo contento con lo que logró y quería luchar por algo más allá de eso porque sabía que, también como él, había alguien mejor ahí fuera. Ese alguien bien podría ser el próximo villano al que tuviera que enfrentarse y Naruto nunca se lo perdonaría si ese fuera el caso. Blue Devil, Jason, Nabu e incluso Constantine, todos habían descrito su determinación como algo que admiraban y, en el caso de Constantine, pensaban que estaba jodidamente loco. Todos habían notado que los hechiceros con mucho más talento que él no entrenaban tan duro, le dijeron que estaba progresando a una velocidad fenomenal y que prácticamente estaba revolucionando un campo de la magia que no recibió mucha atención debido a los requisitos mágicos. El uso de encantamientos y círculos mágicos permitió a los magos y brujas con menos magia que él realizar actos similares con los encantamientos y círculos mágicos, haciendo la mayor parte del trabajo. Como resultado, cuando progresaron y su poder mágico aumentó, los hechizos en sí se volvieron mucho más fuertes y mucho más poderosos con hechiceros capaces de proporcionar más magia para complementar los encantamientos y círculos mágicos. Usar la magia como lo hacía, libremente sin esas dos cosas era algo que rara vez se exploraba por esa razón. Pero para Naruto, era mucho más fácil y le sentaba perfectamente. Sentarse, leer libros y memorizar encantamientos y todas esas tonterías nunca funcionaría para él. No llegaría a ninguna parte. Pero con este tipo de magia, siempre que pudiera pensarlo y tuviera la magia y la determinación de seguir practicándolo una y otra vez hasta que hiciera realidad lo que tenía en la cabeza. Entonces, en ese caso, podría hacer cualquier cosa. Pero nada de eso pasó por la mente de Naruto, toda su atención y enfoque estaba puramente en Deidara, quien observaba el embudo de llamas que se acercaba rápidamente. Dejó escapar un grito, desviándose a la derecha para tratar de evitar las llamas e hizo un buen trabajo, sobre todo. Después de todo, una de las alas de su pájaro fue golpeada y las llamas que produjo Naruto desencadenaron una reacción en cadena. Deidara apenas tuvo un momento para saltar de su pájaro cuando explotó, la onda de choque fue grande y fuerte, tirándolo del cielo a velocidades mucho más rápidas que antes. Incluso el propio Naruto quedó atrapado en la explosión, aunque con algunas ráfagas de viento para ayudar a estabilizarse, rápidamente regresó al juego. Sin embargo, en ese punto, Sasori había maniobrado algunas marionetas para atrapar a Deidara mientras caía del cielo, los dos continuaban corriendo hacia la barrera entre el infierno y el Tártaro. Escapar no estaba muy lejos para ellos y Naruto no los dejaría ir, no sin eliminar al menos a uno de ellos. Vivo o muerto no le importaba, solo quería poner sus manos sobre uno de ellos. Debería haberme involucrado. Se reprendió internamente disparándose tras ellos. No debería haber estado ofreciendo mi tiempo. Yo debería, antes de que Naruto pudiera decir algo más, una gran mano se levantó del suelo y Naruto rápidamente empujó ambas manos hacia adelante. Ráfagas de viento mucho más fuertes salieron de su mano, golpeando contra la mano y haciendo que Naruto no solo se detuviera en seco, sino que en realidad lo arrojara hacia atrás. Hábilmente, dio la vuelta para acercarse al suelo con los pies hacia arriba y usó una ráfaga de viento oportuna para frenar su descenso. Mientras aterrizaba con gracia en el suelo, una gran masa descomunal de una figura se arrastró fuera del suelo. Fue solo entonces que Naruto se dio cuenta de que esta figura no estaba realmente bajo el suelo, era el suelo. Una enorme figura gigante de una bestia y ahora lo miraba directamente. Esto está empezando a volverse un poco repetitivo. Aún así, Naruto cambió a una posición de listo, preparado para enfrentar a esta bestia frente a él. Quizás en su estado de ánimo correcto, Naruto lo habría dejado y si esto antes de que Akatsuki intentara huir, lo habría hecho. Pero esa única instancia, ese pensó que posiblemente Akatsuki podría escapar y con él, las respuestas que tan desesperadamente buscaba iban con ellos. Toda razón sensata abandonó la mente de Naruto y se centró en una sola cosa. Superar a este demonio y cazar a Akatsuki, incluso si eso significaba ir a las profundidades del infierno para hacerlo. Viernes 27 de enero, 16h. Tártaro, ubicación desconocida. Colapsando de rodillas, Naruto se puso a cuatro patas antes de que pudiera golpearse de cara contra el suelo. El sudor corría por su rostro enrojecido mientras jadeaba pesadamente en un intento por recuperar el aliento. A su lado, Constantine también se derrumbó sobre su trasero, no tan exhausto pero aún mostrando signos de combate. La ropa alborotada y el cabello alborotado, con el ceño fruncido en el rostro mientras miraba el cuerpo humeante que estaba tendido en el suelo detrás de él.
Su forma era casi un desastre carbonizado completamente ennegrecido, le faltaban partes de la cabeza y un brazo entero había desaparecido por completo. Metiendo la mano en el interior de su gabardina, John fue a buscar un cigarrillo, algo que lo ayudara a calmar sus nervios. No había estado preparado para enfrentarse a un demonio de ese nivel y, aunque no era el más fuerte que había enfrentado, luchar contra los demonios requería ciertos preparativos mentales además de mágicos. No había preparado ninguna de esas cosas y eso lo había dejado un poco nervioso durante toda la pelea. ¿Qué diablos estabas pensando, muchacho? John cuestionó, sacándose el cigarrillo de la boca después de una larga calada. ¿Ixion? De todos los jodidos seres en el Tártaro, fuiste a pelear con Ixion. No sé si conoces tu historia claramente, pero este es un tipo que luchó contra Hermes, un dios por el amor de Dios. Naruto no respondió, apretando los puños mientras miraba en la dirección en la que Akatsuki había huido. Era obvio, tan claramente obvio que era casi exasperante. Esa figura que se había acercado al usuario de títeres, él los había conducido hasta aquí, ellos lo habían conducido a él. Tenían la intención de usar a este demonio, Ixion, para cubrir su escape. Lo más probable es que hayan tenido la intención de usar a Ixion para vencerlo por ellos. Si es así, habrían tenido éxito si Constantino no hubiera estado cerca para ofrecer una mano. Maldita sea. Había estado tan cerca de obtener las respuestas que necesitaba desesperadamente y fue su propia impaciencia lo que le costó. ¿No vas a dar una respuesta? Cállate. Naruto le espetó a John. Ya sé que cometí un puto error, no necesitas seguir señalándolo. Pensando en ello, ¿por qué diablos estás aquí en primer lugar? Constantine arqueó una ceja ante la ira que Naruto mostraba, aunque apenas estaba preocupado. Nabu me pidió que me quedara una semana después de dejarte aquí. Tu último encuentro con Azidaka lo puso nervioso de que su aprendiz pudiera hacer que lo mataran por su pura estupidez. Parece que el anciano tenía razón porque he aquí, ni siquiera 3 días después de dejarte en el Tártaro, ¿qué vas a hacer? Oh, no mucho, solo consigue cabrear a uno de los más grandes cabrones del Tártaro. Naruto frunció el ceño al saber que Nabu había hecho que Constantine lo cuidara efectivamente. Comprendió que si no fuera por la llegada de Constantine, habría perdido esta pelea. No importa lo que le arrojara a Ixion, el demonio simplemente lo había rechazado. Era casi como luchar contra Aquaman de nuevo, un tipo que podía rechazar todos sus ataques y responder con ataques aún más fuertes. También fue una experiencia completamente diferente a la que tuvo contra Ácida Aka. Ixion parecía no tener casi ningún poder mágico, o al menos no sabía cómo usarlo. En cambio, tenía una inmensa fuerza física, velocidad y durabilidad hasta el punto que Naruto apenas había podido mantener el ritmo. John le había salvado la vida apareciendo cuando lo hizo. Si no fuera tan idiota al respecto, podría haberle dado las gracias. Pensó Naruto, rodando sobre su espalda y mirando al cielo. Pero esto solo sirve para demostrar que todavía tengo un largo camino por recorrer. Incluso tuve que recurrir a usar mis poderes demoníacos nuevamente. Algo que he intentado evitar durante mucho tiempo. ¿Al menos vas a decirme qué te tenía tan enojado que te envió completamente fuera de los rieles? Me gustaría saber la próxima vez para que no me sorprendan la próxima vez que pelees con un demonio increíblemente poderoso. John continuó presionando y Naruto se apoyó sobre sus codos. Tenía preguntas y ellos tenían las respuestas que necesitaba. John se burló de la vaga respuesta. ¿No debería ser bastante simple ahora? Quiero decir, claro, sé que has dicho que no tendré ninguna posibilidad contra los otros 13, pero el más fuerte se ha ido. John negó con la cabeza. No, creo que Tartarus verá un poco de turbulencia. Como dijiste, Ixion está muerto y eso hará que más de unos pocos de esos idiotas intenten expandir aún más sus territorios. Hades, el viejo bastardo, no hará nada, él probablemente lo encuentre más divertido que cualquier otra cosa para que no intervenga. Entonces, ¿qué sugieres que haga? Yo diría que mantienes la cabeza baja, pero dudo que lo hagas. También diría que te vayas de aquí ahora, pero de nuevo, dudo que me escuches. El mejor consejo que puedo darte es que te prepares. Constantine lo explicó de forma sencilla. Algunos de los 13 probablemente enviarán a sus sirvientes para reclutarte o matarte. Después de todo, tú contribuiste a matar a Ixion, por pequeño que sea. La pequeña excavación hizo que la mirada de Naruto se estrechara por la frustración. De cualquier manera, muchacho. Solo prepárate. Se quitó la ropa, Constantine se puso de pie, Naruto se sentó completamente erguido. ¿A dónde vas? Preguntó Naruto.
para decirle a Nabu que tiene las manos ocupadas contigo como su aprendiz. Mientras Constantine comenzaba a alejarse lentamente, Naruto se derrumbó de nuevo en el suelo, mirando al cielo pensativo. Sé que Constantine no piensa mucho en mí ni en mis habilidades. Pero esto podría ser lo que necesito. Si los 13 intentan cazarme como dijo, significa que tendré que volverme mucho más fuerte para sobrevivir. Siempre lo he hecho mejor cuando tengo la espalda contra la pared, ahora no debería ser diferente. Domingo 1 de abril, 12. New Jersey, Gotham City, Universidad Estatal de Gotham. La vida fue extrañamente tranquila y pacífica en los últimos años. Los villanos todavía estaban causando estragos, pero su actividad era mucho más esporádica y mucho menos organizada de lo que había sido. A Bárbara le gustaría creer que después de su fallido plan para controlar la Liga de la Justicia, la Luz se había disuelto, pero lo dudaba mucho. La Luz, aunque quizás no sea el equipo de villanos más fuerte que se haya formado, después de todo, individualmente la Liga de la Injusticia trajo mucho más a la mesa que la Luz en términos de poder. Pero lo que le faltaba en fuerza física lo compensó con creces con influencia, riqueza e inteligencia. Si bien se desconocía el método o el tiempo que le había tomado a la Luz obtener lo que parecía ser el control de todo el elemento villano del mundo, lo habían logrado. Una sola derrota como la que habían soportado sería un golpe para ellos, pero suficiente para debilitar su control sobre los villanos del mundo hasta el punto de que se disolvieron. Altamente improbable, creer que ese fuera el caso sería el colmo de la ingenuidad. No, Bárbara y muchos otros sospechaban que la Luz simplemente estaba esperando su momento una vez más. Permitiendo que los villanos que controlaban actuaran libremente hasta el momento en que los necesitaran de nuevo. La Liga de la Justicia ya estaba investigando a los varios miembros de la Luz y manteniéndolos bajo un fuerte escrutinio. El mismo Batman supervisa el seguimiento de sus miembros tanto como sea posible. Eran un grupo escurridizo, aquellos como Lex Luthor y Queen Bee en posiciones de poder e influencia que ni siquiera Batman podía alcanzar fácilmente. Bárbara lo sabía de primera mano porque ella y Robin antes de que él se fuera para formar los jóvenes titanes habían estado con él. Sin embargo, desde ese momento, Bárbara había comenzado a distanciarse de Valhyrl. No para siempre ni permanentemente, si llegaba la situación en la que se requería a Valhyrl, Bárbara estaba más que dispuesta a tomar el mando una vez más. A diferencia de muchos que se convirtieron en héroes, ella había encontrado un equilibrio entre ser un héroe y su vida real. Ella no estaba completamente separada del mundo, algo que solo ella, Wally y Artemis podían entender completamente. Para ellos, ser héroes era secundario a quienes eran por debajo, mientras que, para otros, era al revés. En este momento, cuando Naruto se fue a entrenar con el Dr. Fate, Bárbara se había preguntado de manera realista, ¿qué quería hacer con su vida? La respuesta estaba allí, ya que no tenía que buscarla con mucha atención, Valhyrl era parte de lo que era. Pero no era quien Bárbara quería ser por el resto de su vida. Quería graduarse, obtener un título y ayudar al mundo de una manera diferente a la de ser una heroína. Bruce ya le había ofrecido un trabajo en Wayne Enterprises una vez que se graduó y Bárbara tenía intenciones de aceptar. Bruce había estado ampliando con la ayuda de Lucius Fox las formas en las que podía ayudar a la gente del mundo. Su empresa era una de las formas en que lo estaba haciendo, utilizando sus recursos no solo para combatir el crimen, sino para ayudar a las personas a obtener un mejor nivel de vida, encontrar curas para enfermedades y ayudar a resolver una serie de problemas, incluida la violencia y la guerra. Por eso Bárbara había comenzado a distanciarse de Valhyrl, pero retirándose por completo pero enfocándose en otra forma de ayudar. Dios sabe que Naruto lucha lo suficiente por los dos. Terminando los últimos toques de su maquillaje, Bárbara se miró por última vez en el espejo antes de agarrar su bolso y salir del baño. Los pasillos estaban llenos de estudiantes que se ocupaban de sus asuntos y ella, al igual que ellos, se ocupaba de los suyos. A medida que se acercaba cada vez más a la salida de la universidad, la sonrisa de Bárbara también creció a su vez. Ella estaba emocionada y ¿por qué no lo estaría? Naruto había vuelto y ella lo había extrañado mucho. Empujando la puerta para abrirla, salió a través del pequeño patio y entró en el estacionamiento, donde Naruto estaba sentado en su motocicleta. No había crecido ni había llenado ninguno, pero su piel se veía un poco más bronceada, aunque si sus historias sobre el tártaro tenían algo que ver, probablemente se debió a que su piel se quemó demasiadas veces. Pero parecía más fuerte, como lo hacía cada vez que regresaba del tártaro. A veces tenía que preguntarse si él tenía un límite porque ciertamente sentía que estaba comenzando a alcanzar el suyo.
Era una sensación que estaba empezando a acostumbrarse a que la dejaran atrás. Todos sus antiguos compañeros de equipo parecían dejarla atrás, cada vez más fuertes y mejores. Ella había visto las sesiones de entrenamiento entre los nuevos miembros del equipo. Especialmente los palos entre Kaldur y Connor, se volvían inmensamente más fuertes y más rápidos cada vez que los veía. Gan se estaba volviendo cada vez más poderosa y hábil con sus habilidades, Zatanna aprendía nuevos hechizos. Dick se estaba volviendo más alto, su una vez ágil figura comenzaba a llenarse de músculos, siendo más fuerte que ella ahora. Sus antiguos compañeros de equipo se estaban volviendo más fuertes y los únicos que parecían ser como ella eran las dos personas que sabía que estaban considerando retirarse, Wally y Artemis. Había algo en los tres que los separaba del resto. No tenían esa habilidad, esa mentalidad para ir más allá, o al menos no la habían encontrado todavía. Sin embargo, los demás lo habían hecho, ninguno más que Naruto. Cuando ella lo miró, simplemente relajándose en esa bicicleta, él pareció irradiar fuerza y poder. No estaba al nivel de los miembros de nivel superior de la Liga de la Justicia, pero estaba llegando allí. Eso solo la dejó asombrada, él era su amigo de la infancia, alguien que había comenzado su carrera más débil que ella y la había sacado completamente del agua. Estaba alcanzando un nivel que, mirando hacia atrás, había parecido imposible para él o para cualquiera de su generación. La enorgullecía verlo volverse así. Oye. Ella saludó, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello mientras uno de los suyos pasaba por su cintura, el otro sostenía su casco. Oye. Él regresó, inclinando un poco la cabeza hacia atrás mientras ella le daba un beso en los labios. ¿Estás listo? Bárbara asintió, tomó el yelmo que le ofreció y se lo puso en la cabeza. Balanceando su pierna vestida con jeans sobre la parte trasera de su bicicleta, Bárbara envolvió ambos brazos alrededor de su cintura. Descansándola contra su espalda, Bárbara sonrió feliz de tenerlo de regreso. Sabía que si Naruto continuaba fortaleciéndose como él, entonces ella no tendría que preocuparse por nada. Quizás en el futuro, podría retirarse por completo de ser Bad Girl, simplemente ser Bárbara Gordon y concentrarse en ayudar a las personas a través de Wayne Enterprises. Quizás eventualmente se establezca y tenga una familia. Era un futuro que esperaba con ansias. Lunes 2 de abril, 2H New Jersey, Gotham City, Gotham Heights. Moviéndose con cuidado a través de los tejados, Batman se mantuvo cerca del suelo y fuera de la vista, nunca se movió demasiado rápido como para llamar la atención ni demasiado lento para permitir que su objetivo escapara. Un objetivo que era un luchador habilidoso, uno con el que había entrenado durante sus primeros días antes de ponerse la máscara y la capucha. Cuando acababa de ser Bruce Wayne, un joven enojado y desesperado por vengarse. El nombre de su objetivo era parte de la creciente fuerza de justicieros en Gotham, aunque se destacó, no por sus formas violentas, sino por sus recientes éxitos. Los vigilantes no eran raros, especialmente no en Gotham. Sin embargo, los justicieros que lograron algún tipo de éxito lo fueron. Él, Batman fue el primero y sus jóvenes protegidos Robin y Batgirl fueron los segundos. Seguido más tarde por un 3, Black Canary y luego Black Orb. La presencia de Naruto entre el mundo de héroes y villanos a la luz de la luna hizo muchos cambios. El aumento de héroes, especialmente aquellos dispuestos a hacer todo lo posible, fue uno de esos cambios. Incluso ahora, la influencia de Black Ops se sintió en todo el mundo con muchos justicieros en ciudades de todo el mundo convirtiéndose en sus propias versiones de Black Ops. Batman tampoco estaba hablando hipotéticamente, había una creciente organización de vigilantes que se llamaban a sí mismos los Ors. Sin embargo, el problema que Batman tenía con ellos y, por extensión, toda la Liga de la Justicia era que no eran justicieros ni héroes. Tampoco donde les gustaba Naruto cuando se convirtieron en Black Orb. No, eran más como una organización delictiva organizada que operaba y trataba de convencer al mundo de que eran un grupo de buenos samaritanos de ideas afines que finalmente se habían cansado del orden del mundo. Fue una mentira. Bárbara había estado investigando mucho sobre los Odd y Batman también había estado haciendo la suya. Sin embargo, no era tan extenso como Bad Girls, ella se motivó a descubrir quién estaba usando el apodo de su novio para sus propios planes. Y los resultados fueron preocupantes. Los Odd pueden haber comenzado como un grupo de buenos samaritanos como habían afirmado, pero faltaba su forma de controlar y verificar la historia de sus miembros. Parecía que sus primeras ratas vinieron en forma de docenas de miembros pertenecientes a la Liga de las Sombras, más notablemente Ra's al Ghul segundo al mando, Sensei.
El anciano asesino era un entrenador líder dentro de la rama internacional de Ops y tenía una influencia considerable dentro de sus filas. Batman dudaba en decir que los Ops eran otra rama de la Liga de las Sombras, considerando que Sensei y sus seguidores no eran los únicos que se habían infiltrado en el grupo. Entre ellos se encontraban miembros de varias organizaciones criminales, que les proporcionaron una financiación considerable de organizaciones como la Tríada y Yakuzas. No solo eso, sino que el grupo también parecía haber absorbido una antigua orden que había sido formada por los templarios después del final de la cruzada, la Orden de los Santos Domas. Entre los cuales había luchadores altamente capacitados y entrenados, uno de los cuales estaba siguiendo. Un antiguo rival convertido en amigo, Jean-Paul Valley. Fue triste ver a alguien que tuvo en un momento, considerado un amigo, caer tan bajo. Pero era muy probable que después de tanto tiempo, la vida y la crueldad del mundo lo hubieran alcanzado. Y una organización como los Ops que había comenzado, inspirada por los Black Ops y construida sobre buenas intenciones podía caer tan bajo, entonces Batman solo podía imaginar lo que había sido de Jean-Paul. Siempre había sido fácilmente susceptible a pesar de sus habilidades. Sintiendo una presencia aparecer a su lado, Batman no se detuvo en sus observaciones de Jean-Paul. «¿Necesitamos hablar?», dijo Naruto a su lado, vestido con su disfraz de Maelstrom. Batman negó con la cabeza, señalando hacia abajo, una indicación silenciosa de que estaba ocupado en ese momento. Estaba seguro de que Jean-Paul estaba trabajando para los Ops, su disfraz solo decía mucho y él era uno de varios Black Ops en toda la ciudad. Necesitaba saber la ubicación principal de la base y alguien de la talla de Jean-Paul estaría altamente clasificado. No todo el camino hasta la cima, alguien con su enfermedad mental no sería completamente confiable. Pero sus habilidades le harían ganar un puesto más alto que el de la mayoría. Sin embargo, a Naruto no parecía importarle ya que él, sin ninguna preocupación en el mundo, cayó al callejón. «Oí, imitador». Naruto habló, Jean-Paul dando vueltas con su copia de alta tecnología de su antiguo disfraz de Black Ops. Old Bats quiere hacerte algunas preguntas. Señaló hacia arriba, Jean-Paul mirando hacia arriba para ver a Batman mirándolo desde arriba. En respuesta, dos armas parecidas a taladros aparecieron en sus manos y Naruto arqueó una ceja. Pensé que Bárbara estaba bromeando cuando dijo que tenía un montón de imitadores corriendo, pero esto es bastante divertido de ver. Yo también era así de testarudo. Entonces, ¿quieres pelear?, preguntó Naruto, sonriendo. Bien, estoy un poco frustrado en este momento, así que esto debería ayudarme un poco. Lunes 2 de abril, 2:15 H. New Jersey, Gotham City, Gotham Heights. Eso fue innecesario. Batman habló, acercándose para pararse al lado de Naruto mientras miraba a la forma golpeada de Jean-Paul. Ni siquiera había sido una pelea, Naruto aparentemente estaba luchando momentáneamente al principio. Eso era una mentira, Batman lo había visto instantáneamente al igual que Jean-Paul. Naruto lo había estado sintiendo, probando los límites y habilidades de su enemigo antes de finalmente moverse para acabar con él. Una vez que lo tuvo, terminó relativamente rápido, Jean-Paul no pudo defenderse adecuadamente contra el asalto interminable que Naruto desató sobre él. El rubio había mejorado enormemente en el espacio del año y había pasado un poco entrenando con el Dr. Fate. Fue bueno de ver. Los estaba siguiendo para encontrar la ubicación de su base. Si estás aquí para hacer eso, también deberías haber seguido mi ejemplo. Consiga a cualquiera para sacar la información que necesita de su cabeza. Naruto se encogió de hombros. No vine aquí por los Ops de todos modos, vine a preguntarte qué diablos crees que estás haciendo. ¿O qué diablos estaba pasando por tu mente en primer lugar? Así que está aquí para eso, ¿verdad? Batman se dio cuenta, pero no permitió que nada de eso apareciera en su rostro. Ella te lo dijo. ¿No lo estás negando? Batman negó con la cabeza. No hay necesidad, es obvio por qué viniste. ¿Fue por los Ops o por él? Teniendo en cuenta que ya has revelado que no viniste aquí por los Ops, solo queda una opción. Está bien, entonces eso está fuera del camino. Naruto respondió, frunciendo el ceño pesadamente hasta el punto de que incluso Batman pudo verlo a pesar de que su rostro estaba oculto por su máscara de Maelstrom. Déjame repetirme, ¿en qué diablos estabas pensando? Consigo que Dick se fue y se fue solo. No entiendo por qué necesitas un reemplazo para él, pero qué diablos, supongo que incluso tú te sientes solo y así. Sintió la necesidad de reemplazarlo. Entonces, ¿por qué diablos, de todos los niños en esta ciudad, tuviste que elegir a Jason Todd entre todas las personas?
¿No te molesta que haya reclutado a un segundo Robin? ¿Pero quién es ese Robin? Repitió Batman. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Realmente estás haciendo esa pregunta? Dejaste al chico. Un chico que se inspiró en ti y lo suficientemente enojado con el mundo como para intentar hacer algo al respecto. Si no lo hubiera tomado bajo mi protección, se habría ido a los Ors. Batman explicó. Supongo que Valhirl te dijo lo peligrosos que se están volviendo los Ops para que sepas lo malo que hubiera sido eso. Y hubiera sido algo malo. Jason se parecía mucho a Naruto en el sentido de que no tenía el talento natural de alguien como Dick, pero poseía una gran determinación y fuerza de voluntad. Su progreso, aunque lento, fue mejorando día a día, poco a poco. Se había demostrado que una determinación como esa era capaz de hacer grandes cosas, pero a su vez también se podía utilizar para realizar hazañas terribles. Si Jason se uniera a los Ops, obtendría acceso a algunos de los peores elementos criminales del mundo. Lo manipularían libremente y lo convertirían en una máquina de matar. Sin mencionar que lo que a Jason le faltaba en talento, su cuerpo era en términos de acondicionamiento, mucho más allá de lo que Dick había estado en este punto de su entrenamiento, lo que decía mucho. Los dos Robins que había entrenado eran dos extremos del extremo, uno que poseía un talento y una flexibilidad asombrosos, pero un cuerpo físico al que había entrenado a la altura. Sin embargo, Jason, por otro lado, era alguien que carecía del talento, pero poseía un físico increíble para su edad. ¿Lo habrías entrenado? Batman continuó. No, lo habrías dejado solo. Tu razonamiento para hacerlo es admirable. Dejarlo vivir una vida normal, era algo que cualquier niño hubiera querido. Pero pasaste por alto una cosa simple, lo que él quería. Lunes 2 de abril, 8h. New Jersey, Gotham City, Gotham Heights. Tocando la mesa con el dedo, Naruto frunció el ceño mientras miraba, pero no registró el televisor sonando. Su mente estaba más concentrada en repasar todo en su mente después de su charla con Batman. Al final, Naruto sabía que todo lo que Batman le había dicho era correcto. No le molestó que Batman se llevara a otro Robin. Le molestaba quién era. Había dejado a Jason, creyendo que se asentaría y seguiría adelante eventualmente. Déjelo vivir una vida normal, una vida que no obtendría si se uniera al oscuro mundo de héroes y villanos. También sabía que si Batman no hubiera llegado a Jason primero, el niño probablemente habría terminado uniéndose a los OD y eso habría sido un desastre. Y finalmente, Batman tenía razón. Nunca habría entrenado a Jason él mismo, en ese momento simplemente no estaba preparado mental o físicamente para enfrentarse a un protegido. No solo eso, sino que no quería traer a alguien que tuviera la oportunidad de vivir una vida normal al mundo en el que vivía. Sin embargo, como dijo Batman, por admirable que fuera, Naruto no había tenido en cuenta cómo Jason lo haría. Reaccionar o lo que haría. Al final del día, Jason había tomado la decisión de unirse al mundo de los héroes y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Naruto, deja de fruncir el ceño, dijo Bárbara, colocando el plato de desayuno sobre la mesa, sin nada más que una de sus viejas camisas y la ropa interior que había estado usando anoche. Lo siento. Es frustrante. Admitió y Bárbara sintió con la cabeza. Ella podía entender de dónde venía, era lo mismo que sintió cuando supo que Naruto era Black Odd. Todo este tiempo lo pasó como Valhirl, tratando de protegerlo del mundo y, finalmente, él se unió a él. Eso, junto con el conocimiento de que no importa cuánto luchara, Naruto siempre parecía estar en peligro constante era algo que siempre la había molestado. Es comprensible, pero ya sabes, no es demasiado tarde para cambiarlo. Naruto la miró con la ceja levantada en forma de interrogación. Mira el mundo en este momento, no es dócil, pero ciertamente es más suave en comparación con lo que ha sido para nosotros en los últimos años. Jason no ha estado envuelto en nada importante ni se ha involucrado en algo demasiado peligroso, así que todavía hay tiempo para él para tomar la decisión de vivir una vida normal y dejar esto atrás. Sin embargo, a eso se redujo todo, Jason era actualmente uno de los afortunados. Eventualmente, se enfrentaría a una situación que forzaría a sus ojos a abrirse para siempre y nunca podría dejar este mundo atrás. Con la luz manteniendo la cabeza baja, eso significaba que los villanos estaban trabajando solos una vez más. No se sabía cuánto tiempo seguiría siendo el caso, pero de cualquier manera, eventualmente los villanos se moverían como una unidad una vez más. El mundo de Gotham volvería a estar bajo una gran amenaza y cuando eso sucediera, el tiempo de Jason se acabó. Estaría atrapado para siempre en el mundo de los héroes y villanos. Por mucho que le gustaría pensar que fue capaz de distanciarse de eso, de ser Valhirl.
El mero hecho de que siguiera poniéndose la máscara y la capucha a pesar de estar jubilada era una prueba de que no se había escapado por completo de su camino y nunca lo haría. «Podemos ir después de que termine el desayuno y me cambie», dijo Bárbara. «No he visto a los demás en un tiempo, así que debería ser bueno. Además, dudo que seas capaz de contenerte por más tiempo». Naruto después de un momento sonrió, riendo levemente. «¿Me conoces también?» «Por supuesto que sí». «Qué humilde de tu parte». Regresó secamente. Lunes 2 de abril, 9:45 H. Rhode Island, Puerto Feliz, Mount Justice. «Este equipo es un gran desastre», señaló Naruto, mirando la sesión de entrenamiento con una mirada de desconcierto en su rostro. Bárbara le dio un codazo en el costado. «Naruto». Ella advirtió, pero Kaldur solo se rió, lejos de sentirse ofendido y de hecho aliviado de que alguien finalmente se estuviera abriendo admitiendo tal cosa. La unidad del equipo era una bolsa mixta y estaba teniendo un impacto en sus misiones más recientes que, aunque no terminaban en un fracaso, se habían acercado demasiado muchas veces para su gusto. ¿Qué? Naruto exclamó a la defensiva. Solo digo que este es uno de los equipos más desequilibrados que he visto. Tienes un peleador de largo alcance en Zatanna. Un peleador de apoyo en Raquel. Y posiblemente dos peleadores de rango medio en Gartitula. 3 si te incluyes a ti mismo. Naruto se dirigió a Kaldur. El resto son todos luchadores de primera línea, uno de los cuales no tiene poderes y otro que no tiene la fuerza para competir con los otros miembros. Si no fuera por Mugan, ¿quién podría reemplazar a medio y largo plazo? Rango yo diría que su éxito en sus últimas misiones fue nada menos que un milagro. La alineación en sí misma en el papel era mucho más poderosa y posiblemente el equipo más fuerte de jóvenes héroes juntos. Tenía potencias como Donna Troy, la nueva Wonder Girl. Tenía a Superboy, Aqualad, Tempest, Aquagirl, Miss Martian, Zatanna, Rocket, Robin II y Ravager. Esa fue una alineación impresionante. Pero lo único que les faltaba por encima de todo era el trabajo en equipo y el posicionamiento adecuado. Superboy, Wonder Girl, Aqualad, Ravager y Robin II como luchadores de primera línea. 2 de los cuales eran los eslabones débiles obvios y el tercero, Aqualad podría completar como un luchador de rango medio con sus compañeros Atlantes, Aquagirl y Tempest. Detrás de ellos estaba Zatanna, que era el único luchador de largo alcance con Rocket actuando como defensa. Ella desempeñó un papel similar al que había hecho Kid Flash, excepto que en lugar de sacarlos de la zona de peligro inmediato, los cubrió con un poderoso escudo. Si no fuera porque Miss Martian ayudó a cumplir 3 roles como luchadora adicional de rango medio, apoyo y largo alcance, este equipo estaba condenado al fracaso. Simplemente no había un equilibrio serio y tal vez se podría argumentar que los combatientes de primera línea deberían poder aplastar a la oposición y ese sería el caso, por lo general. El problema residía en los eslabones débiles, Ravager y Robin II. Rose no era de ninguna manera débil o incapaz de protegerse. De hecho, eso fue todo lo contrario, pero el papel de un combatiente de primera línea era derribar al enemigo y llamar su atención sobre sí mismos y lejos de los combatientes de la retaguardia. En un conflicto como este, Rose y, por extensión, Jason eran efectivamente cañones de vidrio. Jason era otro problema, no tenía experiencia y era joven. No tenía el suero que mejoraba sus capacidades físicas y, por lo tanto, era aún más un cañón de vidrio que Rose. Idealmente, Rose y Jason deberían actuar como guardias de Zatanna, manteniéndose cerca de ella y actuando como su principal formación defensiva. Asegurarse de que Rocket pudiera concentrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad de los cazas de primera línea y de rango medio con la ayuda de Miss Martian si fuera necesario. El propio Jason actúa más allá de una capacidad similar a la de Dick y Bárbara al examinar la situación y elaborar planes sobre el terreno y transmitirlos al líder y al resto del equipo. Sin embargo, ni Rose ni Jason tenían la mentalidad o la paciencia para participar en ese papel. Ambos estaban demasiado ansiosos por estar en el centro de la acción por sus propias razones y eso estaba afectando las cosas. Estamos buscando algunos miembros adicionales para agregar a la lista debido a estos problemas, dijo Kaldur. Estamos poniendo un gran énfasis en el apoyo, los luchadores de mediano y largo alcance más que en cualquier otra cosa. ¿A quién has considerado? Preguntó Bárbara. Bueno, hemos visto a la protegida de Atom, Karen Becher, también conocida como Bumblebee. Aunque también soy consciente de que Dick también lo ha estado.
El primo de Wally, también llamado Wally, ha comenzado a mostrar los poderes de un velocista, así que he estado hablando tanto con él como con Barry acerca de presentarlo al equipo. El último miembro que hemos estado considerando es el primo de Zatanna, Zachary. No es tan poderoso como ella en magia, pero tiene cierta habilidad. Naruto honestamente no tenía idea de quiénes eran, pero confiaba en el juicio de Kaldur. Entonces, ¿a dónde pretendes que vayan? Supongo que Wally apoya con Raquel. Zachary con Zatanna. ¿Pero qué hay de Karen? ¿Medio, largo? No estamos seguros para Karen, su lista de habilidades y poderes no se conoce completamente en este momento. Sin embargo, en este momento estamos pensando en que se una a Angan como una luchadora que se mueve libremente. Posiciones para que, si es necesario, pueda ir a cualquier parte. Si funciona, incluso si Dick llega a Karen primero, al menos habrás redondeado un poco más tu equipo. El problema es solo el número que tendrás, hará que las misiones sigilosas sean más difíciles. Tienen que operar como JL y empezar a dividirse en equipos más pequeños. Eso ganó sonrisas de todos. Bueno, sí dicen que estamos entrando en una nueva era de héroes. Bien podría mostrarles a estos veteranos cómo se hace. Connor bromeó.